6. La unión sagrada con la diosa madre. Pero la madre del rey es una gran serpiente, y es una serpiente de fuego, corona roja, que lo da a luz. Él mismo es un reptil con numerosas dobleces, el proveedor de potencias vitales y una serpiente llamada Toro de los dioses. Textos de las pirámides, 2204a, 198b, 1146b. Cuando hagáis de los dos uno, tanto por dentro como por fuera, el exterior y el interior, arriba como abajo, cuando se hace masculino y femenino de un solo, a fin de que el macho no es un macho y la hembra no es una hembra, usted entonces entrará en el reino. Manuscritos de Nag Hammadi, el Evangelio de Santo Tomás, Códice 2:35. La serpiente real egipcia lleva las dos coronas reales del reino de Egipto. Es interesante notar que tienen las mismas alas que suelen acompañar a la diosa Isis, la reina del trono. Guirkutila Nudimut barra Esmeas. La pieza fue sumergida en un claroscuro tranquilizador. Di la vuelta a lugares. Los mosaicos de color azul que se extendían la pared central emergían sutilmente del decorado. Damkin se despojó de todo artificio, unió nuestra cama y se alargó sobre cojines de delicados tonos. Tranquila y silenciosa, ella se entregó a una larga y muda contemplación de mi cuerpo. Estaba pensativo, imaginando mil y una manera de abordarlo. Las cosas ya no iban, en lo sucesivo, a ser las mismas. Háblame de tus miedos, Misnir, príncipe. La ansiedad y el miedo son obstáculos para el amor y la comprensión. Mamitu me atrajo hacia la cama. Arrodillada, estaba otra vez en gran admiración delante de su obra. Las caricias interminables corrían a lo largo de esta cosa inmunda, este cuerpo extraño que no parecía formar parte de mí. Había decidido no hacer ningún esfuerzo. Su paciencia era infinita. Con digitación y perseverancia, Mamitu no dejó de friccionar delicadamente el objeto en todos los sentidos, concediéndole regulares besos lánguidos. Sin embargo, todo lo que obtuvo fue una lastimosa erección que la desencantó un poco. Mian tomó un tono inquieto. ¿No tocaste tu sexo, como te lo recomendé? No respondí nada, y no lo miré porque no estaba a gusto. Mam tomó mis muñecas y dirigió mis manos hacia el objeto, pidiéndome insistentemente que lo tocara y lo mirara. Me dijo que no podría hacer nada conmigo si no me gustaba, y que no se acercaría. Mi compañera me ayudó a dominar la angustia de mi sexo, y juntos, nos tomamos un tiempo para conocerlo. Sin embargo, al cabo de un momento, sintiendo que mi cuerpo se entregaba a un placer desconocido, exclamé: ¿por qué molestarse? Antes, parecías frustrado de no tener pene, y de no poder honrarme, me dice, y ahora no dejas de quejarte. Verdaderamente decidiste hacerlo solo en tu cabeza. No estoy a mis anchas, mi eres, reina. No tanta nobleza entre nosotros, Sam, me dice acariciando mi rostro. Tengo miedo no estar en la altura, le dije. Esto, el pene, no me pertenece y me es totalmente incómodo. Además, mi testículos, me incomodan mucho. Mamitu, alarmada, se apresuró a examinarlos y a palparlos con el fin de verificar si no había problema. Mi niño tierno, habrías debido advertirme de eso, no veo nada, las cicatrices no se notan ya. Si sientes una molestia al nivel de tu es porque deben funcionar bien. Tranquilízate, esta incomodidad es pasajera. Mam hizo un pequeño mohín pensativo y me fijó su mirada que hechizaba, el género de mirada que escudriña en lo más hondo de su ser y que le reenvía su imagen tal un espejo. Creo que yo sé de dónde viene el problema. Piensas en exceso en ti, los machos disocian demasiado las cosas. Voy a darte una de las llaves de nuestra inmortalidad. Evita pensar sin cesar, esto te permitirá liberarte y aceptarte como fragmento del universo, y no como hijo de An. La idea de saberte diferente a otros machos te hace pensar que la idea de perder en parte la naturaleza transmitida por tu creador te inmoviliza de miedo. La individualidad existe solo a través del futuro y del pasado, y se relaciona con el tiempo a través del pensamiento. Cuando se renuncia a esta aspiración, no hay nada más en que hay que pensar y el tiempo no existe más. Todo es entonces sensorial y funciona en el presente. Es nuestro modo de estar presentes a cada instante. De parte de nuestra naturaleza de origen, naturalmente no poseemos el control del llama, sin embargo, somos muy intuitivas.
Es el control perfecto de nuestros sentidos y nuestra libertad total que nos aporta este despertar. Mira, si pienso ayer y a mañana, ultrajo el momento presente. Podemos ser libres solo en el momento presente, porque no hay nada más en el universo que el instante presente. Tu sexo es un instrumento maravilloso que te aportará felicidad divina y te revelará de grandes secretos, debes respetarlo y gustarlo. Ámate desde ahora y eleva tu tasa vibratoria. Respira profundamente, permite emanar la vibración del amor en tu alma. Estás entre buenas manos, manos expertas por añadidura. Tengo confianza en ti, y que pase lo que pasa, estarás a la altura. Es verdad que espero mucho de nuestra unión, pero no te preocupes, tenemos ante nosotros la eternidad. Líbrate de tus angustias y de tus cóleras que crean bloqueos en tono yo interior. Que tus dolores se vuelvan transparentes. Soy la que cura, la que te quiere y la que desea tu vitalidad. Relájate, de otra forma no llegarás a nada en absoluto. A estas palabras, Mamitu me aplicó besos profundos, con toda la boca, agitando su saliva y enrollando su lengua interminablemente alrededor de la mía. No poseíamos lo que comúnmente es denominado el freno de la lengua, lo que naturalmente nos confería una lengua muy larga. Sentí súbitamente un calor inundar mi pelvis. La sangre afluyó a alta velocidad dentro de mi pene, lo hinchó de tal marea montante, que tuvo por resultado de levantarlo prontamente. Una sensación a la vez extraña e inexplicable me invade por el bajo, media, no fue muy agradable, y debo añadir, casi dolorosa. Mamitu comprendió con mucho gusto que el objeto de su arduo trabajo, que por fin se había manifestado, chocaba contra uno de sus muslos. Totalmente colmada, dejó sobre mis labios la dulzura mojada de su boca satinada y se arrodilló otra vez declarándome que conseguiría hacerle todavía ganar un poco más de volumen utilizando un método que llamó Ambrasusita 78. Ambraeunita, específicamente Ambrachusita en sánscrito, es un término usado en el Kama Sutra para nombrar un cierto tipo de sexo oral. Su descomposición Amarsusita da el poder que mueve y las tierras desplegadas. Masan se echó entonces a manipular mi pero esta vez con una lentitud extrema. Intrigado, examiné mi miembro metamorfoseado y descubrí a Mamitu que lo recorría a lo largo y a lo ancho para recogerlo finalmente como un fruto. El dolor se transformó gradualmente en placer y se orientó hacia una excitación que solo aumentó de segundo a segundo. Viendo mi efervescencia intensificarse peligrosamente, Mam paró de un golpe el ejercicio, se levantó y me dijo que era inútil tomar el riesgo de restringir mi potencia. Es capital no verter tu numun, esperma, inútilmente, porque esto tendría por resultado la disminución de tu potencia sexual, me confió. No había contemplado todavía bien mis andes de su transformación y lo descubrí por primera vez en mi existencia sin ningún maquillaje. Ninguna joya brillaba tanto sobre su maravillosa desnudez. Parecía más hermosa que nunca, y encarnaba una belleza sin artificios. Mam me tiró hacia ella, se sentó en la cama y abrió sus piernas, rogándome que yo examinara de cerca su vagina. Ya lo había hecho antes, pero esta vez fue un estudio exhaustivo, quiero precisar, y una práctica sagrada que iba a estimularlo. Me invitó a manipular su sexo delicadamente con el fin de familiarizarme con él y no vaciló en mostrarme sus puntos sensibles, los que aumentaban el placer. Luego, sin ninguna restricción, ella me pidió polarizar su sexo como lo había hecho ella con el mío. Mi compañera estipuló que esta técnica iba también a mantener mi erección y sobre todo a aportarme la santa energía de la diosa. Finalmente, me pidió tomarme mi tiempo, porque las hembras son más lentas para excitarse que los machos. 36. Una sacerdotisa inicia a un hombre en los secretos del árbol de la vida, en el corazón, dentro del cual aparece una hendidura, rojo sobre el original, la que simboliza distintamente una vagina. Códice Laud, tabla 37. Mam se alargó sobre la cama, replegó sus muslos contra su pecho y colocó sus pies delicados sobre mis hombros. Haciendo frente a su ala, mi compañera me dice que la práctica comprendía 3 etapas sucesivas. La primera, de nombre Susita, 79 en nuestra lengua el control de la hendidura, consistía en darle besos profundos, en ejecutar movimientos amplios con la lengua y chupar su clítoris.
Aturdido, cumplí la orden y vi su sagra desplegarse a medida en que la pasión le invadía poco a poco. Mam comenzó a ondular su pelvis, mientras la rasa, secreción vaginal, progresivamente se difundía en su gala. 79. Este término sánscrito se encuentra también en el Kama Sutra, y es utilizado para nombrar uno de los numerosos modos de ejecutar un cunnilingus. Su descomposición Hinabul sumería da su eslitaje el control de la hendidura. Luego, me pronunció el segundo término que iba a marcar los siguientes pasos. Ususita. 80. Un silencio sobrecargado de electricidad siguió, Misan no me dio ninguna otra indicación de cómo el significado de esta palabra era explícito. Aglutinar la potencia de las secreciones. El momento era solemne y sagrado, porque Mam me demostró el lazo profundo que nos unía, así como la confianza absoluta que experimentaba respecto a mí. Hice lo mejor posible para efectuar la maniobra y satisfacerla, pero esta práctica intensificó grandemente mi fiebre interior. Mam fijó sus dos manos en mi cabeza, como para confirmarme, y me señaló que varios tipos de secreciones iban a entrar en acción y a verterse. Hice movimientos rotativos con mi lengua y, formando con ella una cúpula, recogí el flujo precioso. Cuando la intensidad del acto estuvo en su cumbre, Mam pronunció la palabra Kusubhaka, 81 marcando el tercer y último acto de práctica divina. 80. Otra vez, el término no necesitaba claridad suplementaria, ya que quería decir lamer y tragar en abundancia. 81. Otro procedimiento del sexo Kama Sutra en relación con el cunnilingus. El Ksubhaka es recoger el néctar que sale de la vagina. La descomposición da Kusub 6, Ahaka también conocido como lamer, o abrazar, y tragar en abundancia. Absorbí pues y me embriagué con el néctar sagrado, proporcionándome un maravilloso momento de eternidad, así como una extraña y indefinible embriaguez. Después de eso, Mam me atrajo hacia ella anunciándome que nuestros dos sexos fueron bastante polarizados y que podíamos practicar el acto divino. Me alargó sobre la cama, y con el fin de mantener nuestra excitación, me hizo caricias innumerables con sus manos y sus pies. Me pidió luego besar y mimar sus pies. ¿Sabes por qué se presta tanta atención a nuestros pies, mi tierno Nitalam, amante? Solo sé que el hecho de abrazarlos marca su soberanía respecto a nosotros. Mamá echó la cabeza hacia atrás y se rió con ganas. Te ruego que tú excuses mi incorrección, Sam, pero tu creador se burló una vez más de ti, dije en tono meloso. ¿Por qué crees que llevamos sandalias muy finas y llevamos frecuentemente los pies desnudos? Simplemente para guardar un contacto íntimo con el suelo. En otras palabras, te diría que sobre los pies está la proyección de todo nuestro organismo, el pie representa un espejo, reflejo, del cuerpo en miniatura. Cada parte del cuerpo encuentra allí su reflejo, sobre zonas precisas que piden solo ser estimuladas con el fin de restablecer una circulación fluida de la corriente energética. La libre circulación de esta energía aporta la armonía y el bienestar. El mismo principio se encuentra en las manos, sin embargo, el pie guarda la zona más rica en terminaciones nerviosas. Agrupando los pies, llamamos la energía hacia abajo, lo que disminuye numerosas tensiones en el cuerpo. Los sagrados consentimientos aportados por el masaje de los pies son considerables. Fortalecimiento de las defensas naturales del organismo, el relajamiento de las tensiones nerviosas, la libre circulación de la energía vital, el mejoramiento del sueño, el alivio del dolor, la regeneración de los disturbios de equilibrio. Abrazándonos, tú aceleras y estimulas nuestros centros de energía colocados a nuestros pies. 82 En breve, nos hace un bien loco. Si por ejemplo, abrazas el dedo grueso del pie, animarás las cavidades de mi nariz, mi garganta y mi boca. La otra vez, te mostraré los beneficios del masaje de los pies que practicaremos juntos. Pero he charlado bastante, procedamos ahora a la unión divina. Vamos a utilizar la energía sexual con vistas a alcanzar un estado más allá de todo límite. Este estado que nombramos Nirana te transformará para siempre. 82. La mayoría de estos chakras están dormidos en los humanos actuales. Nirana. Jamás había oído esta palabra que podía provenir solo del lenguaje hermético de las sacerdotisas.
La asociación de las dos partículas niriana me reveló al que este término quería decir lo que eleva muy alto a los dos, pero también podía traducirse esto en Sanchal elevad, en el sentido, dirección, de que este estado desarrolla el entendimiento del ser puro. Acuérdate bien de todo lo que has aprendido ya, repitió ella, y sobre todo no te sientas humillado por dejarte llevar en nuestro encuentro. El acto no debe ser cerebral, a fin de que te entregues por completo a mi frecuencia, a la de la diosa. Todavía estaba acostado sobre la espalda, Mamitu abrió sus piernas y se colocó sobre mí, cabalgando mis muslos. Con sus dedos, fijó despacio mi gez contra su gala. El contacto de nuestros dos sexos me proporcionó un calor intenso que pareció consumir todo mi cuerpo inferior. Mam me pidió entonces relajarme y respirar profundamente. Luego, lentamente hizo deslizar su sexo a lo largo de mi miembro. Me recordé lo que me había dicho antes, en el momento de su lección sobre los grandes principios y el propósito del acto sexual. Cuando un macho y una hembra Jinabul se acoplan en el amor, deben mirarse profundamente a los ojos. Lo hice y comprobé que me fijaba como nunca. Su mirada era extraña y profunda, era sin duda alguna de amor. Mam pronunció algunas palabras incomprensibles en el dialecto matriz y me las tradujo. Que tu ge se adjunte a mí, Sabarra, y que tu naturaleza se transmute a la vibración del amor. Posteriormente, de un contoneo ligero, el oala de Mamitu se enclavó a la altura de mi sexo y lo atrapó por la potencia de sus músculos vaginales. Al empezar nuestra unión, Damkina estabilizó nuestros dos sexos fijándome atentamente al mismo tiempo. Este momento nos proporcionó un instante de eternidad y de una gran intensidad. Luego, sentí poco a poco mi gez comprimirse gracias al poder del control que Mam ejercía, contrayendo y aflojando los músculos de su gala. Mi sexo sufría un continuo vaivén que era tan eficaz como el contoneo habitualmente practicado en el momento de un acto de amor. Esta práctica ancestral, que cada uno de nuestras sacerdotisas poseía, permitía al macho controlar mejor su reflejo eyaculatorio y también de impregnarse de fuerzas magnéticas engendradas del órgano sexual femenino. Con nosotros, la unión entre un macho y una hembra era algo verdaderamente sagrado, un acto que era dirigido por el lado femenino y que debía durar cuanto más tiempo fuese posible con el fin de que ambos practicantes alcancen felicidad divina. Por esta razón, como me lo había explicado Mamitu, los machos debían seguir las consignas de las hembras, porque únicamente ellas tenían el ritmo y la frecuencia. Dado que la vagina estaba rodeada por numerosos músculos, nuestras sacerdotisas, desde su creación, debían de fortificarlos y controlarlos como cualquier otro músculo del cuerpo. El control vaginal era una de las claves fundamentales que proporcionaba una potencia sexual ilimitada en la hembra y, así, inevitablemente también en el macho nos abrazábamos y acariciábamos apasionadamente. Mamitu quedó sin embargo muy atenta a cada una de mis reacciones y sabía reconocer el momento cuando debía suspender sus caricias y sus aceleraciones para hacer bajar mi tensión sexual. Cuando el momento peligroso se presentaba, acababa toda presión vaginal y se inmovilizaba sin dejar de recordarme respirar lenta y profundamente con el abdomen. Nuestra excitación mutua estalló, y vino el momento cuando debimos tomar la posición sagrada que iba a permitirnos abrir uno por uno a nuestros 7 tipos de sagra principales 83. El primero, de nombre de Muladhara, el pedazo que se propaga de la copa, está colocado en el nivel más bajo, debajo de la base de la columna vertebral. Una vez abierto, el Muladhara Sagra 84 sirve de trampolín hacia una apertura progresiva de otros centros de energía. Este Agra ofrece la nota inicial que permite subir de frecuencia hacia la nota final, la de la sublimación. Mam pronunció el nombre de la postura sagrada que íbamos a utilizar. Sugasana, lo que quiere decir la inundación del bajo vientre hacia el cielo. 85-83. La unión que se le describe a ustedes para las prácticas tántricas de la India. La unión tántrica es el modelo de pareja divina formada por dos principios separados en una dualidad. A través de los textos sagrados, las posturas recomendadas para la unión sexual tántrica suspende la ley de la dualidad y provoca una apertura de éxtasis transformadora. Estas posturas y el ritual sexual despiertan los circuitos sutiles que reparten las corrientes de energía del cuerpo.
Dar placer a la mujer, ilustra portadora de la energía sagrada, tiene como objetivo aumentar el combustible espiritual para que ésta refuerce, a su vez, el del hombre. Una idea similar se encuentra entre los taoístas chinos, donde la sexualidad es una forma de curación médica de enfermedades del cuerpo y también puede conferir la inmortalidad. Luego debería aparecer el eje central alrededor del cual dos serpientes se elevan y se entrelazan 7 veces para hacerse frente. Por fin, dos pequeñas alas deben rematar, el conjunto. La alegoría de este emblema sagrado es muy precisa, ver ilustración. Acabemos recordando que el caduceo es también el emblema de la profesión médica y compuesto de un junquillo alrededor del cual se enrolla la serpiente de Asclepios, el dios griego de la salud y de la medicina. Matado por Zeus, Asclepios resucita y no dejará de propagarles a los hombres el remedio que devuelve la salud. En el esoterismo, el caduceo es el símbolo del andrógeno primordial, ambas serpientes aparecen en forma de espirales, simbolizando a la vez la caída y la subida al cielo. El término caduceo está más cerca de los nombres de los planificadores al servicio de la fuente original, Cadistu, más precisamente Acad, Istu, literalmente los antiguos que atan la vida. La historia Cadietu que tenemos ante nosotros son unos expertos en planificación y poseían el control perfecto del Cum 4, Dali en él la poderosa escalera que inflama el cuerpo. 84. Bajo su forma sánscrita, Muladhara quiere decir el lugar de la raíz. El sentido sumerio de este primer chakra, Muladhara 5 el resplandor que se propaga desde la copa toma aquí todo su sentido. En efecto, es a partir del fluido sagrado, con la ayuda de ambos procedimientos, místico meditación, o tangible sexual, respectivamente va a subir con un modo inspirado para abrazar otro chakra, o bien descender de modo corporal para salir del cuerpo. Por otra parte, en el 6º capítulo del texto sánscrito Satkakra Nirupana, Muladhara es precisamente comparado con la región donde fluye el néctar. 85. Este término se acerca al nombre de la postura tántrica así llamada Sukhasana, literalmente la postura de la felicidad. Esta posición es recomendada, porque facilita el control seminal. Sukhasana se traduce sumerio acadio en la inundación del bajo vientre hacia el cielo. Era una posición sentada. Crucé mis piernas, mamito enfrente, y bajó su cuerpo para situarse a horcajadas sobre mi pelvis. Esta postura nos proporcionó una penetración profunda así como la seguridad de poder unirnos mucho tiempo sin cansarnos inútilmente. La posición de Sukhasana no era muy sensual, pero ideal para hacer vibrar nuestra cuerda interior y asegurarnos una buena circulación de la energía sexual. Mam fijó sus manos alrededor de mi cuello y me abrazó tiernamente. Me aconsejó respirar a la misma velocidad que ella y practicar la respiración invertida, es decir que debí inspirar en el momento en el que ella expiraba y a la inversa. Era un poco como para el funcionamiento del Sagra, donde el principio de rotación es invertido en el macho y en la hembra. Por lo tanto, el Sagra corriendo de derecha a izquierda en el macho, moviéndose en la dirección opuesta en la hembra, marcando de esa manera la complementariedad de ambas energías, masculinas y femeninas. Mi compañera comenzó luego a estirar los músculos de su gala y a practicar la contracción-succión vaginal. Nos echamos luego a contemplar mentalmente el color rojo que inundaba nuestros sexos y nos proporcionaba una sensación dulce de calor. La técnica era la misma para cada nivel a alcanzar. El segundo Sagra a abordar llevaba el nombre de Adhisthana, la única de las entrañas de naturaleza que hay que irrigar. 86. En sánscrito el segundo chakra se llama Swadhisthana, literalmente la sede del ser. Bajo la forma Jinabul sumeria, este chakra da Adhisthana. Sadlstana, la única de las entrañas de naturaleza que hay que irrigar. Este torbellino canaliza el deseo, la sexualidad, los sentimientos. Si está bloqueado, toda la sensualidad del cuerpo será reducida. Llevados por nuestra respiración sincronizada, tuvimos que hacer pasar la energía situada al nivel del primer Sagra hacia el segundo subiendo una segunda frecuencia. Las contracciones vaginales nos proporcionaban una gran voluptuosidad que estimulaba todos nuestros sentidos. Al nivel del segundo centro energético, nos concentramos sobre el color anaranjado. Luego, llegó el turno de Manipura, el compañero, río de las profundidades que se agita.
87 Este nombre le había sido dado porque es el centro de uno mismo y la fuerza interior. Hicimos subir y bajar nuestra energía sexual fusionada sobre los tres tipos de sagra, concentrándonos en el color anaranjado cuando abordamos el nivel de Manipura. De un gesto, Mamitu posa su mano sobre mi corazón para señalarme que íbamos a acceder al cuarto sagra de nombre de Anahata, que significa la fuerza superior que establece el carácter. 88 Este centro de energía es importante, porque es la sede del amor. Toda persona está familiarizada con la energía manifestada en este centro, lleva un amor incondicional hacia el otro. Mam me masajeó delicadamente este sagra y permaneció allí largamente, como para sensibilizarme a su energía. Tengo la memoria que fue la primera vez en toda mi existencia donde sentí emoción y donde verdaderamente sentí un principio de ternura y posiblemente hasta amor. Mi compañera me abrazó tiernamente. A este nivel, tuvimos que concentrarnos en nuestro color sagrado, el verde, el color de la virtud. Llegó el tiempo de abordar el quinto sagra, que llevaba el nombre de Isuda, lo que significa el que mezcla las numerosas invocaciones. 89 Es el centro de la palabra, la fuente de la expresión verbal. Cuanto más subíamos de frecuencia, más creciente era nuestra excitación, proporcionándonos suntuosas sensaciones suntuosas que se difundían por grandes ondulaciones en nuestros dos cuerpos. Mami se puso a cantar. Fue la primera vez que la escuché tararear algo tan armonioso. Intenté seguirla, sin embargo, llegué solo a soplar ruidosamente mientras nuestros ritmos cardíacos y respiraciones se iban gradualmente apresurando. Yo me sorprendí, pero mi compañera me tranquilizó con su mirada benévola. No dejando de ejecutar el trayecto ascendente y descendente de nuestra energía sexual a lo largo de los 5 torbellinos energéticos, nos concentramos sobre el color azul, al nivel de Isuda Sagra. Vino luego la transición hacia el sagra llamado Ana, que quiere decir la marca de la fuerza. 90 Es el torbellino energético generalmente asimilado al tercer ojo. 88. Anahata, el no tocado, es el cuarto chakra. En sumerio acadio se descompone en Ana 5, tal que significa en efecto la fuerza superior que establece el carácter. 89. El quinto chakra del nombre de Visuddha Gran Purificación se descompone en Isuddha el que mezcla numerosas invocaciones. 90. Ajna es el centro del tercer ojo. Se descompone en Ana 4, que significa la marca de la fortaleza. Este centro sagrado es el corazón de todas las facultades superiores, como Kinsag, telepatía, y la capacidad de concentración. En suma, representaba para mí la sede del control del Niyama. El momento era crítico, porque abriendo este agra estando sexualmente conectado, me era posible transmitir un poco de mis facultades Usumgal. Visto el contexto difícil en el cual nos habíamos embarcado, Mami y yo, ambos sabíamos que era necesario. Quedando atento a nuestro trabajo de fusión energética, me puse a frotar mi frente contra la suya y a concentrarme sobre la acción que venía. Cuando sentí que mi anasagra se echó a adelantar hacia la misma velocidad y sobre la misma frecuencia que el de mi compañera, le vertí un poco de mis conocimientos y mi poder. La transmisión fue penosa para Mamitu, que se puso a gritar intensamente, su mirada se cuajó y lágrimas se vieron bajar sobre sus mejillas. En un instante estábamos completamente desacordados. Fue en el momento en el que sus miembros se pusieron súbitamente tiesos que decidí intervenir sacudiéndola. Mam se dominó de un golpe y se echó a reír, lo que me perturbó un poco. Le dije entonces que sea más prudente detener nuestra unión, pero quiso seguir, asegurándome que todo estaba bien. Pronunció las palabras siguientes. Nitamu niru sugurru nirana sega baedau. Si pasamu waxumusu ubidu nirana musevinu. Mi macho, varón, príncipe llenado de potencia, deseo que me acompañes en Nirana. Guardián de mi corazón, cógeme de la mano y llévame hacia Nirana. Mam era consciente y deseaba que nos preparáramos para abordar la apertura de la red astral. Nos quedamos concentrados un largo rato en el color morado que encarna el conocimiento, sabiduría y administra Anaeagra. Una vez concedida, mi compañera aceleró el ritmo practicando balanceos rotativos de la pelvis con el fin de hacernos volcarnos en un orgasmo sincronizado. Después de un corto instante de va y viene intensivo, me hizo un signo de los ojos con el fin de que procediéramos al gran salto, donde la noción del tiempo no existe más.
Nuestro último orgasmo nos abrió las puertas a la felicidad y a la transformación. La transición hacia Sahasrara Sagra, el favorable que desmiembra y se extiende, 91 se hizo como su nombre lo indica, un desmantelamiento total del cuerpo a través de las nociones del tiempo y del espacio. 91. Sahasrara es el último de los 7 chakras principales y está situado en la cumbre del cráneo. Su descomposición Jinabul Sumeria Dasa 6, Aharrara, literalmente el favorable que desmiembra y se expande. Todo que nos rodeaba súbitamente se convirtió en luz. El encuentro con el orgasmo extremo y completo nos abrió las puertas del infinito, allende las condiciones de la existencia individual. En esta fusión de todos los sentidos, en este goce eterno e ilimitado, nos hacíamos uno solo al encarnar la forma y la nada, el sí y la energía personificando la unidad perfecta. 37. La versión completa del caduceo representa el Kundalini y la sexualidad sagrada de la diosa madre. 1. La copa simboliza la vagina, el receptáculo de los fluidos femeninos, el lugar donde reside el primer chakra, es comparado a la corriente vital del amor en los textos espirituales de la India, es allá donde vela el Kundalini en la base de la espina dorsal. 2. El eje central simboliza el Kundalini, Kun 4, Daelelen y la escala poderosa que inflama el cuerpo, es decir el árbol universal, la escala divina sobre la cual se efectúa un movimiento perpetuo ascendente y descendente realizado gracias a ambas corrientes sutiles. Es el árbol de la vida y de la muerte. El que sabe utilizarlo a su guisa enciende o apaga sus chakras uno por uno. 3. Ambas serpientes simbolizan ambas corrientes sutiles, Ida y Pingala, que se elevan en movimientos sinusoidales, como 2 serpientes a lo largo de la columna vertebral. Estas 2 corrientes se enrollan en sentido opuesto y crean un tipo de escaela que atraviesa los 7 chakras principales. 4. El último símbolo, el de las alas, evoca la elevación que es obtenida por la buena utilización de los elementos anteriores. Finalmente tomé conciencia de la unidad de las cosas, percibiendo la última realidad más allá de lo racional y bien más allá de mis prodigiosos conocimientos, que me parecieron de un golpe muy pálidos frente a la percepción de lo que es verdadero. El recubrimiento del mundo real me hizo percibir que nuestro cuerpo contiene todo el universo. Por primera vez de mi existencia, me sentí bien, totalmente relajado, mi cuerpo estaba plenamente concedido a la unidad universal y multidimensional. Una sensación vasta de bienestar se difundió por grandes olas y abrazó cada célula de mi cuerpo. Comprendí por fin el sentido verdadero del término Higyol, zozobra y nada, que las sacerdotisas encarnaban haciéndose llamar las estrellas oscuras, porque la nada no es tenebrosa, revela la luz y resulta de la combinación de todos los colores que existen en el universo. Conocía esta sensación sin saber por qué. A pesar de su aspecto un poco reservado a primera vista, Mam me inspiraba mucha serenidad. Cerca de ella, estaba como en mi casa que no conocía, pero que sin embargo me hacía mucho bien. Todavía bajo el efecto de este instante inefable, totalmente impregnados de este gusto del amor que dura eternamente, nos alargamos sobre la cama permaneciendo unidos, apreciando conjuntamente el momento presente y la pasión que nos unía. 38. Detalle de la tabla 60 del Códice Borgia. Una sacerdotisa inicia a un hombre en el conocimiento del árbol de la vida. De este árbol fluye la sangre sagrada. Ambos personajes lucen el símbolo de la serpiente, lo que les asocia con el culto de la diosa madre. Arriba, un astro y su lado oscuro evocan claramente la noción de la estrella oscura, o astro sombra y no el sol y la luna como piensan algunos. 7. El secreto de los Upsukina. El que los conoce los dioses cuando pasa cerca de ellos, sus rugidos no lo alcanzarán y él no caerá en sus fosas. 22. Texto del Amduatum Batutmosis III, tercera hora, 1, 25, 27. Guirkutilan Udimus Esmelmin yo estaba investido de la percepción universal de la fuente y de la noción de la identidad absoluta. Man perfeccionó mi saber en nombre de una raza de visionarios que fue asociada con la unidad universal. Las Amasutun poseían el conocimiento del principio divino que mantiene el universo y todos diversos universos juntos, el que vincula infinitamente grande e infinitamente pequeño. En lo sucesivo fui sometido al secreto de Cadisto y vinculado a la fuente.
La mentalidad sectaria de los machos de nuestra especie impedía todo trabajo espiritual, porque la gran mayoría de ellos estaba fijado en cuerpo y alma en la materia. Por Anyansar, sacrificaba mi autonomía y libre albedrío en provecho de una ideología inmaterial, abstracta y divertida. Me vestí apresuradamente y apagué las pequeñas velas. Corrí las pesadas cortinas pesadas para alumbrar la habitación. Una luz dorada y tranquilizadora invadió nuestra recámara. Una brisa ligera levantó las diáfanas cortinas que enmascaraban la vista del parque sombreado por varias hileras de palmeras. Abajo, mi Jijirla estaba estacionado cerca de la fuente Damkina, estaba ocupada delante de su espejo incrustado con jade. Un vestido largo de hilo blanco, cinturón, abierto en la espalda y anudado por cintas, cubría su piel reluciente. Calzaba sandalias de fibras vegetales trenzadas, realzadas por hilo Cusiag, oro. Mam sombraba delicadamente sus ojos de un verde intenso subrayándolos con negro. Su apariencia era otra con su piel más clara. La encontraba totalmente divina. Inmovilizándose un instante para esperar que el color se secara sobre sus párpados, aprovechando ese momento para hablarme. El tono de su voz ya no era el mismo y habló con frases breves y rápidas. La gran Namu me criticó con aspereza mis últimas torpezas. La mayoría de Nindigir de Mulmul contaban con mi apoyo, no tenía derecho más al extravío. Enfrenté el golpe adosándome al columnata de mármol cerca de la ventana. Cuando Mam hubo acabado su remontada, me le acerqué, crucé mis brazos alrededor de su cuello e inspiré profundamente su perfume de lotos azules como para ahogarme allí. Miré su reflejo en el espejo, llevaba un collar real constituido de bolas de vidrio translúcidas color menta, con perlas Cusiag en filigrana. Pendientes de Cusiag, en forma de corola de flor invertida colgaban de sus orejas. Damkina colocó sobre su frente una tiara trabajada a un disco de Cusiag oval, con engastes de jaspe verde y colocó una peluca de betún sobre su cabeza, como lo hacían la mayoría de nuestras sacerdotisas. Ella estaba lista. Mamitu me pidió buscar en su gran arca de madera, cerca de la cama. La maleta contenía 1001 tesoros, algunos de los cuales me parecían provenir de Uras, la tierra. Se encontraba allí también un buen número de cristales de diferentes resplandores. Las Amasutun poseían el secreto de las rocas y de los minerales. Mi compañera me rogó que yo sacara un cristal de cuarzo cilíndrico de reflejos verdes y azules. Lo cogí y me levanté admirándolo de todos lados, era de una pureza extraordinaria. Oí un ruido de sandalias sobre las baldosas, Mam se colocó detrás de mí y reposó sus manos en el objeto para mostrarme su manejo. Este augusto cristal es un Uirku 92, posee múltiples funciones y actúa sobre el mismo principio que el Me. Toda la historia de Amasutun es catalogada allí cuidadosamente. Es también un catalizador frecuencial que transporta sobre los 3 niveles que componen el Kigal 93 y sobre la 4ª dimensión del Angal. Los Kingu Babar, los grandes Jinaabul albino a los que también llamamos Indugud, poseen Uirkus esféricos de cristal, que es un tipo de combinación entre nuestro Uirku habitual y la piedra cristalina que tienes en tus manos. Este cristal es capaz de vibrar según ciertas frecuencias con un coeficiente de calidad donada en función del impulso que le es enviado. Lo que todavía no sabes, es que nuestra antigua descendencia guardaba el control de la fuerza de Nyama como nuestra reina. El calor ejercido sobre este cristal por el Nyama hace subir o bajar la tasa vibratoria de un ser y lo alinea sobre los diferentes planos existenciales 94. De hecho, el Jirku actúa como Gurkur 95 pero con una potencia mucho más considerable, porque es un cristal bruto. Este tipo de cuarzo verde es único, es una de las piedras más puras que nosotros conocemos, proviene del sistema de Gaxisa, Sirio. Finalmente, es también un arma formidable. Su hoja se despliega gracias al Nyama. Este objeto pertenecía a nuestros antepasados, la antigua cepa Amasutun. Cada una de nosotros lo posee uno en Alulkara. A causa de nuestras diferencias en el pasado y a nuestra llegada al seno de los Kadistu nos retiraron nuestro veneno, así como también esta capacidad preprogramada que poseíamos antes plenamente. Sabes que en adelante tienes el poder de desplegar su cuchilla, hoja, le dijo, justo haciendo subir la energía a lo largo de tu kundalini y enfocándola al nivel de Anasagra. 92. Literalmente Santa Espada en sumerio. 93.
Recordatorio. Las dimensiones Kur y Kaele forman juntas el nivel inferior denominado Kigal, el Gran Mundo. Este lugar es opuesto al Angal, el Gran Cielo, que comprende las etapas dimensionales superiores donde evolucionan los Kadistu, cf. Ver el capítulo 2 de la tercera parte. 94. Destacamos los beneficios del cuarzo en la segunda parte del capítulo 1. Evocamos que los cristales de cuarzo poseían características ampliamente utilizadas en la comunicación. Prácticamente son los únicos cristales que poseen excepcionales propiedades físico-químicas que permiten su utilización como marco de frecuencias en la industria moderna. Si se regulan cristales de cuarzo a una frecuencia específica y se comunica un mensaje a otra persona que posee la misma frecuencia, recibirá su mensaje. El principio exactamente es el mismo para las dimensiones, donde el cuarzo puede ser utilizado como un diapasón para visitar las diferentes dimensiones. Los chamanes amerindios utilizan diferentes cristales de cuarzo y de roca para entrar en contacto con los espíritus, para la adivinación, pero también para sanar. 95. Recordatorio. Gurkur, literalmente la esfera del Kur, pronunciado también Gurkur, lo que transporta hacia el Kur, generalmente es un instrumento esférico y metálico que emite diferentes niveles de frecuencias y que permite arrellanarse sobre las dos dimensiones inferiores del Kur y también sobre la tercera, llamada Kaele. Los Gurkur Hinabul poseen todos un pequeño cristal de cuarzo empotrado en el interior. Solté el instrumento dejándolo en las manos de Mamitu. En el mismo instante, percibí una onda caliente recorrer el cilindro cristalino y un chorro resplandeciente perforar la atmósfera, creando un soplo. Brulam 96. Un estupor invadió a Mamitu, que se desembarazó del objeto y lo hizo caer sobre el suelo. El choque provocado por el cristal en acción estalló una parte del enlosado. Recogí el objeto, de donde aún emanaba una sonoridad armoniosa parecida a un canto. La hoja se había apagado al contacto con el suelo, dando paso a un movimiento ondulatorio apenas perceptible emanando del cristal. Este maldito cristal lleva el nombre de fábrica Ugur, te será de mayor utilidad a ti que a mí. Es tuyo en lo sucesivo, Sam, me lanzó con firmeza. Damkina tenía los ojos ardientes, su corazón latía dolorosamente. Devolviéndome este cristal, Mam me hacía el único responsable de su seguridad. No dije nada, porque habría hecho todo para ella. La reina del trono me observó y acabó por añadir lo siguiente. Estoy en contacto con Tiamata. El Ugur me permite este prodigio, a pesar del espacio y el tiempo que nos separan. Nuestra Eras, reina, está al tanto de la conspiración de los Usungal, le informé sobre la evolución de la situación. Tiamata estará en Mulmul en unos danas, horas. El mundo de los Kadistu está en crisis. Nuestra reina no viene aquí para negociar, sino para someter Tukukuanuna y a estos malditos Mushir. Su decisión es irrevocable y causa confusión entre los Kadistu. Estos últimos conocen bien a Ansar y son muy vigilantes en cuanto a su reacción. Si una guerra fuese a comenzar, Tiamata no obtendría ningún apoyo por parte de los planificadores. Estoy muy inquieta. Si el conflicto estalla, causaría nuestra pérdida y la de los Hinabul. Los Kadistu no intervendrían en nuestro favor. Estamos solos, Sam, solos frente a nuestro destino y sin duda en medio de una guerra mortífera sin precedente. Podemos evitar sin duda la guerra, debe tener allí un medio. Me hablaste repetidas veces de las Amasutun instaladas en Gisda 97, y Hades. Estas Nindigir no podrían ayudarnos. No lo creo, mi niño. Están bajo la autoridad de Tiamata. Traté de ponerme en contacto con ellos, pero en vano. Posiblemente se pondrán contra nosotros si llegara a producirse esta guerra. Las Nindigir son temibles en el combate. Corren rumores que algunas de ellas serían hasta capaces de utilizar el Nyama, pero jamás tuvimos una evidencia formal. Te devuelvo el Ugur, el noble cristal que ya no me es más de ninguna utilidad. Fallé en mis tentativas de razonar con nuestra soberana. Le pedí no intervenir y dejar que los Kadistu negociaran directamente, pero Tiamata posee demasiado orgullo y dignidad. Toma el Ugur y utilízalo de forma inteligente. No podrás ponerte en contacto con Tiamata, porque de momento se encuentra en los torbellinos atemporales. Te invito a volver desde ahora a la pequeña luna del planeta Esarra. Encontrarás en este lugar la respuesta a numerosas preguntas.
Pero te ruego que tú sigas mi consejo y no desciendas en Kurbala 98. Los Abgal 99 difícilmente soportamos este lugar. La Dhyana de Adal está nuevamente abierta, secretamente hemos logrado dominar a los Miminu que guardaban el acceso. Vete rápidamente mi niño, antes de que nuestra acción sea descubierta, no plantees ninguna cuestión y vuelvo lo más deprisa posible. Habría tenido varias preguntas para ella, pero sus instrucciones eran demasiado urgentes. Tomé el ugur de las manos de mi compañera y dejé nuestra residencia para buscar en el parque el Jijirla que con gran esfuerzo había adquirido. Despegué hacia el gran Dhyana de Adal, donde me forcé el paso bajo la mirada estupefacta de un puñado de Miminu mantenidos a raya por 5 Amasutun. En un santiamén, me arranqué de la atracción de Dooku. Era mi primer viaje solo a través de una puerta estelar. En mi diligencia, no me había informado de ninguna coordenada del Dhyana de la luna de Ezarra, por lo que decidí tomar el mismo camino que habíamos tomado con Mami Ma cuando fuimos a inspeccionar a los Anuna que se entrenaban con más 198. Recordatorio. El Kurbala es la primera dimensión, la más baja incluida en el Kigal. 99. Recordatorio. Mamitunamudamkina y Saamnudimud pertenecen a la descendencia de Abgal del sistema de Gaxisa, Sinus. 100. Recordatorio. La criatura de Mimayenlil. Comandante del ejército Anuna escondido en el Apsu del planeta Ezarra. Mi aparato había guardado en memoria la programación del viaje. El final del túnel me llevó hacia los extensos y chispeantes océanos de Ezarra. Las nubes eran excesivamente altas en el cielo y el calor parecía tan aplastante como sobre Dooku. Hice un sobrevuelo breve sobre las aguas con el fin de acentuar mi oblicuo e intenté pelearme a arrancarme de la atracción de Ezarra para ganar su pequeña luna. Dos tipos de Mu salieron súbitamente de a ninguna parte y se dedicaron a mi persecución en la alta atmósfera. Una voz saturó mis oídos, reconocí el tono hiriente del Miminu. Sin duda habían sido puestos en alerta por el silencio de radio de los guardianes de la Dhyana de la ciudad de Adal sobre Dooku. Me pidieron identificarme de inmediato. Los seres cabezas de hormiga no debían de ninguna forma conocer mi destino. Si hubiera acelerado, habría podido fácilmente sembrarlos, pero también habría tomado el riesgo de divulgar mi destino, porque los Miminu habrían tenido la posibilidad de calcular mi camino midiendo la velocidad de propagación de las ondas radioeléctricas de mi aparato. Cambié de rumbo y me lancé a una bajada vertiginosa con destino a los acantilados que bordeaban la orilla. Los dos Mu me siguieron de cerca. Intenté escapar de ellos efectuando un recorrido zigzagueando entre los arrecifes. Los malditos Mu todavía me seguían de cerca y abrieron. La persecución se volvió penosa y cada vez más arriesgada. Tuve súbitamente una idea. Al sobrevolar de cerca la superficie del agua, la onda expansiva levantó un torbellino líquido que creó una nube gigantesca y opaca. Saqué provecho del espeso nubarrón para pasar con rapidez hipersónica y desbaratar cualquier análisis visual que habría podido traicionar mi trayectoria. Nuestro Jijirla permite tales aceleraciones aniquilando al mismo tiempo las ondas de choque en torno al perfil de la embarcación. En consecuencia, también cualquier inoportuno eco. Al cabo de un corto instante, reduje la propulsión. Estaba aturdido por la velocidad. Mi Jijirla había salido de la atracción del planeta y se dirigía hacia el pequeño satélite de color rojo. Al llegar al destino, hice una vuelta rápida del astro. Era solo un desierto polvoriento que se extendía hasta perderse de vista. ¿Dónde buscar y qué debía descubrir? Coloqué mi aparato al azar, la onda de choque ejercida en la parte baja del Jijirla proyectó en el aire una nube ardiente de polvo. Esperaba que la providencia hiciera bien las cosas. Mis instrumentos a bordo me revelaron que esta pequeña luna de arena roja poseía una atmósfera. Salí de la nave sin escafandra y me sorprendí al comprobar que el horizonte estaba cerca. De hecho, cuanto más pequeño es un planeta, más inmediato está su horizonte. Escudriñé el paisaje. Nada, no había absolutamente nada sobre este montículo planetario oxidado por un agua enterrada bajo la arena y la roca. Mis instrumentos no detectaron nada extraordinario. Di algunos pasos en este ocre y moreno desierto fantasmagórico. Tomaba un riesgo porque estaba al descubierto. Si una nave Miminu hubiera pasado por allí, no habría vacilado en abrir fuego. Esta pequeña luna era extraña, y yo no me sentía tranquilo.
Percibí la misma sensación que en el Apsu de Ezarra, un sobrecogimiento paralizador que me cortaba literalmente las piernas y que hacía latir violentamente mi corazón. Regresé a mi nave para hacer nuevamente un sobrevuelo de los lugares. Desde nuestra llegada al sistema Utsukina, prácticamente no había utilizado mi poder Usungal, ya era hora de servirme de eso nuevamente. La potencia del Niyama servía, no solo para crear grandes prodigios, sino que también para contemplar el aura y para distinguir el sagra, de hecho, para auscultar todo cuerpo orgánico, vegetal y mineral. Esta luna padecía de una extraña enfermedad y yo tenía la intención de descubrir bien los síntomas. Hice un nuevo viaje efectuando un vuelo a baja altitud para sondear intensamente el suelo. El desierto polvoriento de matices oxidados se extendía hasta el infinito. Progresivamente me acerqué a Leeka, apertura, austral, de donde emanaba un tenue reflejo, señalándome que algo anormal se estaba emitiendo. El declive polar era claramente perceptible, incluso escarpada, debido a la baja proporción del satélite. Me sorprendió comprobar que ninguna luz salía de la seca. Comprendí que el sol interior de este astro estaba extinto. Estaba totalmente oscuro y mi vista no me permitía perforar la oscuridad a través de la pantalla tridimensional de mi Hijirla, por lo que encendí los faros de mi aparato. Los numerosos estratos y rocas de formas dispares entrelazadas unas con otras se iluminaron con un resplandor difuso, y exudaban en algunos lugares por la infiltración de un agua enterrada en el subsuelo rocoso. Me alejé de la pared para dirigirme hacia el fondo más abajo. Puse el ecorradar en acción. Este no me indicó ninguna vida, solamente un relieve desigual donde reinaba únicamente el silencio. Cuando estuve cerca del suelo, intensifiqué la iluminación con el fin de visualizar el relieve con mis propios ojos. El terreno accidentado se extendía en todas las direcciones con curiosos matices brillantes. Me asombré de este prodigio y me bajé nuevamente del Ji para estacionarme a prácticamente un Q101 del suelo. Hice repentinamente frente al espectáculo más sorprendente que me fue dado contemplar en ese momento. El desierto mineral que esperaba estaba repleto de muchísimos esqueletos recubiertos con armaduras de kusig, oro, macizo. Este impresionante decorado se extendía hasta perderse de vista. ¿Qué fuerza habría podido acabar con tal multitud? Una vez estabilizado el Hijirla, salí de la cabina y me deslicé hacia afuera. Rápidamente, salté del vaso para aterrizar sobre el inhóspito suelo. Un ruido cavernoso de una considerable amplitud acompañó mi recepción, rompiendo el pesado silencio que reinaba en las profundidades de este Apsu sin vida. Una ojeada alerta me indicó que los esqueletos poseían totalmente una estatura igual a la de mi cucu. Mis pasos inciertos me hicieron jugar al equilibrista sobre los huesos y las corazas metálicas. Cada paso en falso creaba una resonancia cuya amplitud se reflejaba en lugares lejanos y desconocidos. Las armaduras eran absolutamente idénticas, manifiestamente se trataba de la misma tropa. Apunté mi mirada hacia la extensión saturada de huesos, y hasta lo más lejos que pude observar, el espectáculo era exactamente lo mismo. Los restos de un colosal ejército fueron petrificados allí, en medio de la fría noche. Debía haber allí varios millones de cuerpos. Ni siquiera se trataba de un ejército completo, sino muchos restos de un pueblo diezmado. Estaba en presencia de un misterio que sobrepasaba el entendimiento. Inspeccioné más de cerca a los huéspedes de esta tumba natural y observé con estupor que ninguna sola cabeza estaba fijada sobre un cuerpo, todos estos seres habían sido lisa y llanamente decapitados. Vista la funesta técnica empleada, concluí que esta raza debía poseer la inmortalidad. Es bien conocido en esta parte del universo, el único modo de acabar con un inmortal de densidad corporal es cortarle la cabeza. La eternidad me pareció repentinamente muy amarga, porque estos individuos formidablemente equipados no habían podido escapar de la muerte, y esto a pesar de su inmenso número. Otro elemento me dejó estupefacto, la fisonomía de los cráneos era consustancial a nuestra especie, la de los Jinabul 102. Los Jinabul originales poseen un cráneo alargado. La práctica de la deformación craneana adoptada en tiempos antiguos sobre la Tierra, con el único fin de parecerse a los dioses, era muy común. Podemos citar numerosos casos como el del indio Aymara del lago el Titicaca o aún el de los antiguos mayas.
También añadamos el descubrimiento, en 1897, de cráneos humanos muy alargados en los antiguos cementerios de Abidos, Alto Egipto. Múltiples grabados o estatuas predinásticas de Egipto presentan la misma singularidad, por ejemplo las representaciones de las chicas de Akenatón, de la 18ª dinastía. El eminente arqueólogo Henry Field cita, en la revista American Anthropologist N35 de 1933, los descubrimientos de tumbas sumerias en Kichit-Nasr, donde fueron descubiertas unos despojos de cabezas alargadas totalmente inhabituales que se parecían a las del Egipto predinástico. Del mismo modo, figurillas en arcilla cocida encontradas en Irak, en Chogamam y sobre los bordes del monte Zagros, muestran figuras de cráneos alargados. De hecho, hasta este día, numerosas figurillas mesopotamias de cráneos alargados han sido desenterradas. En su libro Atlántida Harper y Brothers Me, 1882, el autor Ignatius Donnelly se interesó por el tema, cita a Hipócrates, de Aeris, Aquisilosis, Lif 4, que afirma que los escitas practicaban esta deformación para poseer cierta distinción, y enumera varios pueblos de cráneos deformados, como los turcos de Ural, caledonios y escandinavos. Donnelly añade que el hábito de elevar a recién nacidos, llevándolos amarrados sobre un tipo de tabla cuna, predominaba en las islas británicas y al norte de Europa. El autor concluye lo siguiente. Nos encontramos pues aquí en presencia de una práctica normal y extraordinaria, habiendo existido desde la más alta antigüedad en vastas comarcas a los dos lados del Atlántico, y que se perpetuó hasta nuestros días entre poblaciones muy alejadas unas de otras, podemos concluir que el aplanamiento del cráneo practicado artificialmente, tanto en el antiguo mundo como en el nuevo, era una tentativa de imitar la forma del cráneo de pueblos cuyo tipo original es representado sobre los monumentos de Egipto y de América. Añadiré que estas prácticas fueron también difundidas en Oceanía, en África y en Asia. 41 ejemplos de cabezas alargadas. Ilustraciones realizadas a partir de ejemplares del Museo de Ica en Perú. La deformación craneana se practicaba a menudo en el pasado con el fin de parecerse a los dioses. Era cerca de la meta. Un tercer detalle me encaminó, todas las pieles poseían faldas en cota de mallas trabajadas en el mismo metal dorado. Un mal presentimiento me invadió repentinamente. Estaba en presencia de un pueblo sagrado. Me arrodillé para buscar las reliquias y poder así descubrir la confirmación de mi siniestra intuición. Después de algunos esfuerzos, desenterré con dificultad un pesado escudo oval finamente grabado. En su centro apareció ante mí el signo de la Sama-Sutun compuesto de dos serpientes entrelazadas. Mis manos comenzaron a temblar por primera vez. El gran misterio que rodeaba hasta aquí la extinción de las antiguas sacerdotisas Hinabul se encontraba en este siniestro lugar, lejos de las miradas intrusas. La verdad me saltó instantáneamente a la vista. Desde que había accedido a la energía unificante a través de mi compañera, la reina del trono, fui confinado en un nivel elevado de conciencia, el del espíritu. Era como si Mamitu me hubiera liberado, en parte, de la programación de mi creador. Los acontecimientos eran muy claros. La gran guerra que enfrentó a la antigua cepa Amasutum a los Musgir, dragones, se había terminado aquí, en Mulmul, las Pléyades, precisamente en el sistema de Upsulkina. El desagradable ambiente que había descubierto en el Apsu de Ezarra, tierra de entrenamiento de la partida más grande de la tropa Anuna, reflejaba el choque violento impreso sobre los lugares en el momento de la batalla final con las Amasutum. Ansar lo sabía, y su fin de capacitar a Nunas en este lugar era puramente estratégico. Los Hinabul poseen la facultad de impregnarse de energías de un lugar que es favorable para ellos. Del mismo modo, saben también absorber las energías de un ser y anular totalmente a este último. Damkina me había revelado que en esta insensata guerra, no hubo un verdadero vencedor. Prácticamente todas las Amazutun de esta época fueron aniquiladas y los Hinabul machos sobrevivientes se volvieron amos de los 12 planetas de Upsulkina, antes bajo el control y la autoridad de la antigua cepa de sacerdotisas. 42. La caída del culto femenino es claramente expresada en este detalle de la tabla 24 del Códice Borgia. Vemos reunidos tres elementos inherentes de la cultura amerindía, a saber, el árbol serpiente, la mujer, o ser andrógino al servicio de la fuente, y el jaguar.
Este último representa el espíritu de noche, simboliza el conocimiento secreto, el que será conservado por los sacerdotes y sacerdotisas chamanes. La noción de caída del árbol es muy antigua y universal, porque el culto de la diosa madre no dejó de hundirse en el transcurso de las edades. Entre estos supervivientes se encontraban Apsuaba y sus hijos Lamu y Laamu, últimos supervivientes de la cepa real de Urbarra, la constelación de Lira, así como los Miminu y Muskir. Al final de las hostilidades, los Kadistu, que se habían mantenido al margen de los combates, habían echado de Mulmul a los últimos reductos Muskir. Los Ukal se habían encargado de esta delicada misión, porque conocían mejor que nadie a los Hinabul, con quienes habían cohabitado en la constelación de Urbarra, Lira. Como parte Kadistu, no habían intervenido en esta guerra absurda entre los Hinabul. Al término de esta limpieza, solo los Miminu habían podido quedarse en Mulmul, bajo la sola condición de respetar los nuevos decretos fijados. Los Miminu son apenas benévolos, pero siempre estuvieron del lado de la autoridad dominante. En cuanto a la increíble cifra de 1.200.000 Muskir presentes en Upsukina, solo podía explicarse por la presencia escondida de Muskir sobrevivientes de la Gran Guerra, porque habría sido totalmente imposible para Aninima clonar tantos Anuna y tantos dragones a la vez. Esto implicaba también que los numerosos Muskir clandestinos eran también tan peligrosos como en la época de la Gran Guerra. El escondite milenario de los Muskir se me reveló distintamente. Si los Kadistu habían limpiado los lugares sin expulsar a todo Hinabul al lado, lo más seguro era que estos últimos se les disimularan a la vista de los planificadores en un ámbito accesible por sí solo. El único y totalmente impenetrable lugar para los Kadistu es el Kur, que exactamente corresponde a las dos primeras etapas del bajo astral. Los Kadistu solo evolucionan más abajo de la dimensión KL, que es la dimensión donde principalmente evolucionamos 103. KL es la dimensión en que la humanidad está evolucionando hoy en el planeta Tierra. Ahora, de todas las diferentes razas Hinabul, Mam había sabido que los Muskir eran los únicos que podían pasar la dimensión KL en el Kur sin tener utilizar el Gurkur. Los Muskir eran unos velados cazadores ocultos al acecho de su presa por traición, podían observar en el invisible sin el conocimiento de los demás. Tuve repentinamente una extraña sensación, una intensa sensación de ser observado. Muy simple para un ser que dominaba el poder Uzumgal. Sosteniendo el Ugur en la palma de mi mano, hice subir la energía omnipotente a lo largo de mi Kundalini hasta Anasagra, e instantáneamente, el cristal comenzó a vibrar y me propulsó hacia el Kurgal, la segunda dimensión. El pasaje me hizo caer rodando cerca de 4 ji, 12 metros, más abajo, tirándome sobre un suelo húmedo y viscoso. Los cuerpos no estaban presentes aquí abajo, concediendo a esta dimensión otra realidad, la de un desierto mineral glacial de tonos azulados. Me levanté a duras penas. Había hecho un grave error de apreciación. También estaba oscuro, porque el sol de esta pequeña luna había muerto hace mucho tiempo. Él mismo se había derrumbado sobre sí mismo, sus pedazos cubrían el suelo. Increíble que este planeta fuera todavía viable. De una mirada alerta, hice un rápido control de los alrededores. Tan lejos como me lo permitió mi vista, no había ni un alma viva, justo un pequeño templo a lo lejos, empotrado en la montaña. Los relieves parecían idénticos. El Kurgal de este planeta había tenido que haber sido utilizado en otro tiempo por alguna subraza Hinabul. A pesar de la recomendación de Mam, intenté descender en Kurbala, la señal de las almas de bajas frecuencias y de las entidades que resuenan sobre un ritmo semejante al de los Muskir. Cuando se le prohíbe algo, acostumbran a comprobar por sí mismos lo prohibido. Tuve el cuidado de verificar dónde se encontraban mis pies, y rocé nuevamente el Ugur de la palma de mi mano utilizando la fuerza del Niyama. La bajada fue brutal e instantánea. Las barreras de mi entorno interior hicieron implosión mientras que el sentido de los límites exteriores se desintegró precipitadamente. Perdí toda noción del tiempo y del espacio. Las perspectivas no eran más las mismas, y a pesar de la falta de sol, la luz del ambiente era uniforme y más bien verduzca. Agazapado en la sombra, descubrí innumerables seres e inmóviles formas híbridas astutamente disimuladas como camaleones. Se trataba de criaturas medianas. Conocíamos su existencia.
Raras veces son perceptibles, solo mi poder Usungal me permitió distinguirlos. Mis ojos progresivamente se acostumbraron al paisaje, revelándome poco a poco los reflejos de ambas dimensiones superiores proyectadas como espejos sobre una pantalla circular a 360. Vi la dimensión Kurgal y KL entrelazadas una sobre la otra, creando solo una sola realidad transparente e intangible. Reconocí el templo, a lo lejos, empotrado en la montaña. Era increíble la sensación de ver todo sin ser visto. La materialidad visual del KL me dio vértigo, porque estaba enterrada bajo los despojos Amazutun. ¿Cómo iba a reintegrar el KL, mientras que me encontraba abajo, en la realidad material 4G, a 12 metros, debajo de la realidad material? Un enloquecimiento se apoderó de mí. Una ola de rumor de insectos barrió el aire fresco azotándome la cara. Me eché a correr, pero las nociones medioambientales que no eran aquellas que conocía, me desplacé con dificultad, como si tuviera cristales de aumento delante de los ojos. La cohesión de las secuencias visuales desfilaba a alta velocidad. Mi emoción parecía estimular a los ocupantes de los lugares que se movían en ondas conmigo. El bestiario del bajo astral se volvió cada vez más hostil frente al intruso que yo representaba. Algunos se me acercaron en grupos de 5 o 6 y me empujaron con hostilidad. El Nyama no parecía alcanzarlos sin medida. Al tercer ataque, me extendí lamentablemente el suelo, a la merced de mis agresores. En un último reflejo, saqué el ugur de mi cinturón y desplegué su lámina de cristal, haciéndola girar por encima de mi cabeza. La espada ardiente alumbró la escena incitando una llama incandescente, lo que llegó a los agresores a retirarse instintivamente. Me abrí el paso con grandes ráfagas de fuego del gran lámina resplandeciente. Había llegado al borde de la montaña y había escalado por lo menos 4 GL, una docena de metros, para poder reintegrarme a la dimensión KL sin ser absorbido por los despojos Amazutun, pero los bordes de la cadena montañosa se encontraban a cerca de 30 US, más de 10 kilómetros. Las criaturas medianas parecían divertirse y sus movimientos se volvían cada vez más precisos. Los seres de múltiples formas empezaron un ballet, arremolinándose alrededor mío. Quería acabarlo. Decidí dar un salto colosal con la ayuda del Nyama y proyectarme al mismo tiempo hacia la dimensión KL. De un paso determinado, me eché sobre mis agresores, cortando su formación giratoria, y saltado muy alto para incorporarme a la materialidad de KL. Finalmente salté, cayendo con estruendo sobre los huesos y el metal. El salto brutal que me hizo atravesar 2 dimensiones de un golpe me aturdió gravemente. A lo lejos vi un punto en la oscuridad, que era como un faro que se movía lentamente y se dirigía hacia mí. Me caí hacia atrás de estupor y cansancio. Una voz resonó en lo más hondo de mi cráneo. Utiliza tu cristal para realinearte, si no, no podremos acercarnos a ti. El ugur no había dejado mis manos. Lo giré varias veces de ida y vuelta a lo alto de mi cabeza hasta la cuenca, y bamboleándome un poco. Había llegado por fin el momento tan esperado. La luz deslumbradora se atenuó, dejando transparentarse un Jijirla de un tipo que extraen para mí. Los Kadistu poseían tantos modelos voladores de especies planificadoras en este universo. El Jijirla Kaditu se estabilizó lejos del mío. Una imagen holográfica apareció delante de la nave. 2 seres espléndidos se revelaron. Yo reconocí a un Navgal de Gaxisa, un sistema de Sirio y a una Meli de cuerpo semietérico, que provenía originalmente de la estrella resplandeciente de Bun 104, Aldebarán. 104. Anotemos que el término Jinabul sumerio Bun 2 o Bun expresa a la vez una luz viva y una rebelión. La elección de este término para nombrar la estrella roja de Aldebarán, Alpha Tauri, se explica fácilmente cuando se sabe que este sol monumental es una estrella de magnitud 1. Los Usungal, como Anyanear, consideraban a los Ameli como traidores o rebeldes porque no dieron la autorización a los Jinabul a establecerse alrededor de Bun después de la Gran Guerra. Mam me enseñó que los Ameli se habían peleado con Mikuku porque estos últimos quisieron instalarse en ellos después de la Gran Guerra. Los Ansar exigían la anexión de las colonias Mimito al sistema principal de Bun, conexión autorizada durante mucho tiempo antes de la Gran Guerra Ameli. Después de la Gran Guerra, las colonias fueron expulsadas de Bun por los Ameli.
Con la aprobación de los Kaditu, An y Ansari instalaron entonces colonias Miminudebun en Mumul, las Pléyades, lo que obligó a la nueva línea de Amautun a abandonar progresivamente Mulmul y su sistema estelar Upsukina para finalmente llegar a Gista y Hades. Después de un momento que me pareció una eternidad, ambos tipos de Kaditu se materializaron en la ubicación exacta de la imagen en relieve. Los planificadores tenían un aspecto sereno y relajado. En sus ojos se transparentaba benevolencia. Primero habló la Meli utilizando la técnica de Kinsag. El tono que utilizó era muy similar al de nuestras sacerdotisas. Mi hijo, no tienes mucho tiempo delante de ti y debemos ser tan breves como posible. La situación conflictiva que resulta de los numerosos desacuerdos entre los Hinabul va a producir una transformación material de las percepciones de nuestro universo. La administración y la organización ejecutiva de los Kadistu van a ser eclipsadas temporalmente en una parte de este universo a causa del levantamiento que prepara Tiamata. Intentamos disuadirla de eso, pero el miedo de Tueras, reina, de revisar el antiguo régimen Mushir se difundió entre ustedes como una bacteria, lo que les impide resonar con sabiduría. Nadie entre nosotros puede culparla por haber asistido a la gran guerra y haber visto de qué son capaces los Mushir. Sin embargo, el reino de la animalidad prodigado por una gran mayoría de la especie Hinadabul dominará esta región sagrada de nuestro universo, hoy bajo el control ejecutivo de Tiamata. No podemos ir en contra de esta predestinación. Tu papel en esta cadena de acontecimientos es crucial. Deberás tomar numerosas decisiones importantes. No estamos aquí para guiarte en tus elecciones. Estamos aquí para recordarte que la inmensa mayoría de los Hinabul están encerrados en conceptos deformados de la fuente y sufren terriblemente. Teniendo en cuenta que no hay separación entre ti y los tuyos, deberás ayudar a tus hermanos a superar su discapacidad. Esta es una de las grandes misiones que has de enfrentar encarnándote entre los Hinabul. El Ameli retrocedió ligeramente, permitiendo a la Gal adelantarse y seguir el discurso. Hijo de An, vas a observar diferentes formas de pensamientos y a experimentar lo condicional y lo incondicional. Jamás olvides que eres el dueño de tu Sisagal, encarnación. Los estrechos pasillos que elegiste pedir prestados te ayudarán a asimilar y a no disociar a Jisu, la sombra, y Salag, la luz. Las Amasutum encarnan esta sutil asociación que implica el proceso de creación. Simbolizan el lazo estrecho que une el Angal, la gran altura, y Kigal, el bajo astral. Están actualmente en gran peligro, porque la mayoría de tus cucus piensan que el odio y la venganza curan los males. No estoy dispuesto a excusar los míos sobre texto que no saben lo que hacen, le respondí. El perdón continuo provoca una culpa perpetua continua. El rencor y la incomprensión alimentan también el no amor, repitió el Agal. Las tinieblas del ego son otro aspecto de la luz, porque forman emociones que engendran una cantidad de experiencias que llevan a la fuente de la luz. Mientras la amargura todavía pudiera intensificarse, el iniciado no se libera nunca. El iniciado guarda esperanza en su ego en su lucha contra la amargura. Es solo una vez llegado a las fronteras de sus posibilidades que finalmente toma el camino que lo llevará hacia la luz. El iniciado es probado sin cesar y tiene fe en la luz, porque él mismo es luz. Las formas desgraciadas que encontraste en Kurbala son solo el reflejo de acontecimientos pasados que se celebraron aquí abajo en Kigal. Estas almas están confundidas, turbadas y extraviadas, solo piden ser liberadas. 105 Mira cómo se precipitaron sobre ti para intentar robar un poco de tu luz. Al haber perdido todo necesitan luz para encontrar el camino. Será lo mismo para los Anuna y sus socios, que no dejarán de solicitártela a riesgo de asfixiar tu llama. Blandirás tu arma para protegerte y salvarte o procurarás sobrepasar tus miedos y penetrar en lo insondable. Deberás ir más allá del bien y del mal, más allá de tus miedos, allí está la verdadera sabiduría. 105. Contrariamente a la ideología judeocristiana que hace el infierno un lugar de eternos sufrimientos, el pensamiento grecorromano hacía este lugar, y con razón, un lugar transitorio donde las almas estaban en espera de ser regeneradas. El Ameli se adelantó y tomó nuevamente la palabra.
Los aprendices de la vida y del reino animal, aquellos a los que llamamos Gilimana, el bestiario celestial, a los cuales mi aliado aquí, y tú mismo, están afiliados, 106 y más precisamente esta nueva subraza de nombre Anuna, corre en peligro de instaurar una autoridad colonial basada en la servidumbre y la dominación. Estos seres están en la incapacidad de reconocer los hechos fundamentales de la evolución social y kármica, porque se definen a sí mismos como dioses, lo que todavía no son. Vendrá el usted, día, donde, sin duda, adquirirán la eternidad, pero solamente cuando hayan tomado conciencia de lo sagrado que reside dentro de ellos. Así es, respondió, los Anuna piensan que son inmortales, pero no lo son. Tiamata había pensado que sería peligroso otorgar la inmortalidad a los soldados. Así, con el fin de conseguir que todos estén de acuerdo, nuestra reina decidió que los Anuna y los Nungal no estén en posesión de la perpetuidad del cuerpo, sino que más bien una larga vida. Sí, sabemos todo esto, hijo mío, añadió el Ameli. El código de este universo que Tiamata perfectamente conoce, implica que la inmortalidad del cuerpo no puede ser adquirida a través de la genética, sino más bien gracias al proceso evolutivo del alma. La búsqueda de la inmortalidad de los Alaknijinabul también complica, por otra parte, fuertemente su misión. Los Anuna no deben conocer sobre todo lo que conociste en tus iniciaciones, porque desviarían la energía sexual y la utilizarían como medio de dominación y de represión como los Musgir. Mira alrededor de ti, mira todo este Kusig, oro. No sería suficiente para saciar la sed de inmortalidad de varios regimientos durante mucho tiempo, faltarían justo solo algunos Amasutun complacientes, contesté. 106. Recordemos que Sami, uno de los dos Kadistu, pertenecen a Abgal, especie anfibio afiliada a los Jinabul y que viven en el sistema de Gaxisa, Sinus. La expresión Gimana, criaturas o bestiario celestial, proviene del Kadiatu. Se descompone en Gilim, agrupamiento horda de animales salvajes, y Ana, los cielos. Es interesante anotar que el homófono sumerio Gilim evoca el hecho de ser corrompido. Gimana traduce a la vez la animalidad de la raza Jinabul, bajo sus formas físicas y a menudo conductuales, y su relación con las estrellas, como especie que posee el entendimiento de los viajes espaciales. En ese momento oímos el eco de una explosión desde el exterior. El Kaditu me miró brevemente. 43. Estatuilla de madera de los Dogones de África representando un gnomo. Esta escultura es idéntica a las representaciones hechas de los Abgal sumerios o Apkayuaka dios, que evocan a los seres sabios. Los Nomo de Malí tienen la reputación de ser dioses anfibios venidos del cielo y que fueron los iniciadores de la raza humana. Los Dogon dicen que los Nomo provienen de Sirio. La descomposición del término Nomo en la lengua matriz se traduce en Numnu. El elevado que cultiva y restaura la partícula Nun que se encuentra en la lengua sirio-babilónica se confunde con el Nin sumerio, que evoca el hecho de ser alto y elevado. Tenga en cuenta también que el homófono Numnu, el elevado que habla. La particularidad del Nomo, de acuerdo con las tradiciones de los Dogon, es principalmente haber aportado la primera lengua a la humanidad. El Abgal me habló por última vez. Tú eras, reina, que encuentras algunos aliados entre una minoría de nosotros. Nuestro corazón está desgarrado. No subestimes su acción programada, porque sus aliados son temibles y aterradores, y no pretenderán disociarse en la batalla. Un combate va pronto a comenzar, mi hermano. Se te llevará lejos de aquí, a un lugar donde experimentarás emociones que van a hacerte explorar las profundidades de tu identidad. Consentiste llevar la pesada responsabilidad de cuidar las enfermedades de los seres de tu linaje. Esta tarea te obligará a hacer elecciones difíciles a partir de hoy. Estas elecciones corren peligro también de provocar otros tipos de sufrimientos. Podrás contar solo contigo mismo. Encarnándote entre los Jinabul, en este momento preciso de su historia, te proyectaste en un universo donde lo mental asfixia el espíritu y donde el ego neutraliza la sabiduría. No te equivoques de combate. Solo te tendrás a ti mismo para proteger lo sagrado bajo todas sus formas. Deja este lugar lo más rápidamente posible, el tiempo es corto. Los Kaditu se evaporaron repentinamente. Su nave se elevó sin hacer ruido, y me dejó con estas extrañas revelaciones.
El tiempo era corto, en poco tiempo, el espacio aéreo de Upsukina se convertiría probablemente en un campo de batalla. Me metí en mi Hijirla y despegué de este lugar desolado para precipitarme en el Seca, la apertura polar. 8. Desórdenes y desacuerdos en la Asamblea Divina. Marduk siempre mamó solo de ubres divinas. La nodriza que lo elevó lo hizo llenarse de una energía extraordinaria. Su naturaleza era desbordante, su mirada fulminante. Era un hombre criado por nacimiento, con pleno vigor desde el origen. Entonces, An, creó y dio a luz 4 vientos que le dio a Marduk. Así, Marduk fabricó el polvo que se dejó llevar por la tempestad. Habiendo provocado así el oleaje, perturbó a Tiamat. Enturbiada de este modo, Tiamat se agitó el día y la noche y sus dioses, cansados de las continuas las ráfagas de viento, entonces los dioses se fueron cerca de ella, Tiamat, y diseñaron el mal contra los dioses, su descendencia, los Anuna de An. Rodearon a Tiamat, irritados, conspirando sin cesar, noche y día, llevando el combate, apresurados, rabiosos, celebraron consejo para organizar la guerra. La madre del abismo, que creó toda forma, formó orgullosas armas. Dio a luz a dragones gigantes, de terribles dientes de ganchos puntiagudos. Enuma Elish. Poema babilónico de la creación tablilla 1, extraído de las líneas 85-135 de aquel que, en la batalla, derrotó a miles y miles de hombres y uno que se ha conquistado a sí mismo, es el último que es el mayor ganador, el verdadero ganador. La palabra de Buda de Guirkutila Nudimud barra Esmeusumijijirla dejó la pequeña luna de Esarra para sumergirse en la inmensidad celeste de Upsukina. Crucé un dron de exploración no tripulado en el camino que me llevó hacia el Dhyana de Esarra. El pequeño aparato teledirigido surcaba el espacio aéreo en emplazamientos estratégicos, otro vino pronto a acompañarlo. Una nave Mu acompañada de 2 Hijirla surgieron del horizonte y abrieron fuego sobre el drones. Fue sin duda la destrucción de uno de los aparatos teledirigidos que nos incitó a separarnos apresuradamente. Apenas tuve tiempo de percibir el tercero dron en los alrededores de los accesos al Dhyana, que ya enganché la programación del viaje de vuelta en la memoria del ordenador de mi aparato. El sistema me señaló que ningún eco se reflejaba sobre la ciudad de Adal de Dooku. Los Miminu habían con toda evidencia recuperado el control de su puerta estelar. Efectué un cálculo rápido para llegar a la otra puerta de Dooku, pero mis tentativas no dieron ningún resultado. Otros drones hicieron su aparición, las primeras tropas de Tiamat no iban a tardar, no me quedaba otra alternativa, que regresar a Dooku por vía normal, es decir por medio del viaje tradicional. Pasé pues con rapidez de crucero. Durante el viaje, 1000 pensamientos se atropellaron en mi cabeza. ¿Qué era esta pesada misión a la cual se me había predestinado? Las intenciones de los Kadistu iban en la misma dirección que Damkina. Eres el Augusto que vi a menudo en sueños, las Amasutun te estarán eternamente agradecidas. Me había confiado al final de nuestra planificación, en aquella época ya lejana cuando fabricábamos Nungal. Los Nungal no dejaban de proseguirme día tras día, los sentía muy cercanos a mí, sin duda debían formar parte del viaje. El tratamiento radical que habían sufrido los aparatos exploradores presagiaba un conflicto sin ninguna negociación. La guerra parecía, en adelante, inevitable. ¿Quién había dado la orden a las fuerzas ocultas en el Apsu de Esarra de disparar sobre aparatos totalmente inofensivos? Mas, el Alaknian Lili Ninma estaban bajo mis órdenes y el conjunto de la tropa Anuna no podía moverse sin mi permiso. Solo los Miminu y los Musgir estaban bajo la autoridad exclusiva de Ansar. Esto hacía cerca de 8 dana, 16 horas terrestres, que surcaba el espacio infinito de Mulmul abrazado por su numeroso sol. La voz de Mamitu resonó súbitamente en mi cabeza. Era la primera vez que se comunicaba con la ayuda de la técnica del Kinsag. La transmisión no fue muy buena, pero suficiente para comprender la inquietud de mi compañera frente a mi prolongada ausencia. Enlil se había unido a su causa, y a la de Mikuku, algunas de nuestros sacerdotisas. La divina asamblea de Upsukina se había reunido algún dana antes, y mi enfadosa ausencia había incitado a Mikuku a darle los plenos poderes a Enlil. Mamitu reivindicó mi puesto en nombre de los lazos que nos unían, debió revelar que era en lo sucesivo el Barag, rey, del pueblo de la serpiente y el reflejo del ama de la vida.
Esta información dejó estupefacta a la asamblea e irritó a Nima en sumo grado. Esto hacía cerca de 8 tipos de Dana, 16 horas terrestres, que surcaba el espacio infinito de Mulmul abrasado por el caluroso sol. Una muchedumbre compacta y agitada había tomado por asalto la arteria ancha de la ciudad. Coloqué mi nave en medio de los campos agrícolas. La anarquía parecía reinar en la ciudad hasta el corazón de las plantaciones, donde sorprendía alguna nuna de doble polaridad en tren de desvalijar poco de caoe, maíz, todavía disponible. Salí de mi aparato, el Alacni de An y Nima me reconocieron, me saludaron solemnemente y continuaron con su saqueo sin preocuparse de mi presencia. Les permití hacerlo, porque yo era responsable de esta situación. Me abrí un camino en la operación, mientras los Nungal vinieron a mi encuentro. Me sobresalté comprobando que sus trajes estaban formados de plumas verdes con reflejos claros y oscuros. Este atavío exótico me hizo pensar en el decadistu denominado Sukal, de quien Mama a menudo me había hablado, pero me recordó sobre todo la pesadilla que me atormentaba desde hace cierto tiempo. El rumor de la ciudad se hizo cada vez más persistente, en algunos instantes una docena de Nungal me cercaron y me levantaron. No pude hablarles, tan intenso era el alboroto. Llevado por la muchedumbre en alborozo, el desordenado desfile dio la vuelta a la ciudad. El ambiente de fiesta con su persistente algazara, sus melodías y sus atropellos contrastaban la atmósfera pesada de estos últimos días. Vi a lo lejos a unos Nungal desembarcar víveres del buque de carga Magadean y distribuirlos entre los hambrientos Anuna. Ejecutaban su papel de planificadores, estaba orgulloso de mis hijos, incluso si contrariaban mi plan inicial. Después de que la comitiva hubiera desfilado con gran estruendo en un laberinto de calles y de callejones, orientaron su marcha hacia la arteria principal de la ciudad donde innumerables residuos sanitarios cubrían el suelo. Estaba atrapado en la increíble euforía de ese prodigioso momento, la benevolencia de mis hijos y la caricia del aire tibio sobre mi cara me hicieron olvidar todas mis preocupaciones. Medio dana más tarde, finalmente llegamos a la zona de la asamblea de Upsulkina. Me introduje en el vestíbulo y cerré detrás de mí pesada puerta que me cortó las chillonas y apasionadas voces. Mi llegada improvisada a la asamblea suscitó un murmullo de sorpresa en el centro del recinto transformado en sala de festín. Enlil, colocado en medio de la sala, se cayó, siendo congelado por el asombro. Los ruidos de los platos y de los cubiertos se callaron instantáneamente. Mi mirada se dirigió inmediatamente a la parte baja de la asamblea donde vi a Nima, entre Mikuku y algún Miminu, en tren de refrescarse enérgicamente con un inmenso abanico de plumas exóticas. El aire recalentado no le había impedido envolverse en una pañería amplia, anudada sobre su pecho, que le cubría todo el cuerpo. Solo el ruido de sus numerosas correas, que golpeaban unas contra otras al unísono, comenzaron a resonar en la sala. Hice una señal con la cabeza a la asamblea y el tintineo de los cubiertos progresivamente prosiguió con su sonoridad metálica. El espectáculo era divertido ya que la situación era a la vez cómica y grotesca. Higos, dátiles, limones, pómelos, melones procedentes de Miapso así como pasteles de miel y de tortas de mantequilla cubrían la plateada vajilla real. La asistencia se atibollaba sin escrúpulos. Me dieron ganas de reír y no pude esconderlo. Enlil, proveído de una capa azul que cubría su pecho, súbitamente volvió a su apasionado discurso encendido. El hambre prevalece en nuestros campos, ha invadido nuestras ciudades. Nuestros propios soldados del Dooku, debilitados, son solo la sombra a causa de la confianza ciega que le tenemos a un ser que no supo cumplir con sus compromisos. Aquí tenéis al eterno ausente, aquí tenéis al culpable. Enlil me señaló con el dedo, sus ojos expresaban una fuerte animosidad respecto a mí. Busqué la mirada en la cara de Damkina en lo alto de la asamblea, su tez cansada resaltaba en medio de las hileras de Amasutum. Las Nindigir estaban totalmente envueltas en amplias y oscuras pañerías de muselina de seda de brumosos reflejos brumosos. Ninguna de ellas compartía la comida festiva con los machos. Subí tranquilamente la gradería una por una evitando marchar sobre la vajilla de plata y los diversos alimentos que salpicaban las marchas. Los ojos de la audiencia se fijaron en mi piel regenerada y mi cristal colgado en mi cinturón. Abracé a la reina del trono al paso.
Después de haber presentado algunos gestos fraternales a las Nindigir, me coloqué otra vez arriba de toda la gradería. La mirada fija de estas últimas me intrigó. Un miminu vino a ofrecerme comida. Lo miré un corto instante. Tomé el alimento de la bandeja, la amontoné en los brazos y proyecté el plato metálico desde lo alto de la gradería hacia Enlil. Mi Alacni tuvo el tiempo justo de esquivar el objeto que aterrizó estruendosamente sobre el suelo enlosado. He aquí la trayectoria irresistible que nos preparamos a seguir si no permanecemos solidarios, lancé a la audiencia. Coman compulsivamente mientras los Alacni se mueren de hambre. Tranquilícese, Etsoí de su parte, pero estoy contra la idea de ponernos en guerra contra nuestras propias hermanas. Ansar vació su copa a la vez y casi se atragantó. Se levantó y se volvió hacia mí. ¿Nudimud estaría por encima de las leyes? El noble Am se considera superior encaramado así, pero querrá hacernos el honor de volver a bajar entre nosotros y explicarle a esta asamblea la razón de sus prolongadas e injustificadas ausencias. Es extremadamente simple, eminente Uzumgal. Cumplí ciertas formalidades para convertirme en el reflejo de la maestra, ama, de la vida y el Barag, rey, de Lugamus, pueblo de la serpiente. Enlil volvió a hablar en un tono divertido. El noble Saam reanudará sus derechos despreciados y ridiculizados. Damkina y tú han preparado adecuadamente sus respuestas. Nosotros no creemos en la última reunión a la que usted no pudo asistir. Sin embargo, usted persiste, con todo el respeto que te debemos, no puedes convertirte en un reflejo de Namu sin un palillo de vida. El hecho de que no poseas ningún atributo sexual no es un secreto para nadie en esta asamblea. Nuestras miradas se enfrentaron. La pertinencia de Enlil me obligó a ponerlo en su sitio y hacer algunas aclaraciones. Mi querido hijo, mi querido Nixigal, criatura, le recuerdo a esta asamblea que sin tu decisión inoportuna de destruir sistemáticamente el drones de Tiamata, habríamos podido parlamentar sin duda con nuestro Eras. La guerra llama a la guerra, hijo mío. No obstante, que mi buena fe definitivamente sea aprobada en esta asamblea. Sé el primero entre los Uzumgal en verificar mis declaraciones, ya que te lo permiten tus poderes recientes. Que mi Cucu sea testigo. Abro mi agra un corto instante y me manifestaré a todos vosotros. Observen cómo ustedes se equivocan poniendo en duda la palabra santa de Ninsir, el sacerdotisa serpiente, la Virgen inmortal. En este momento, me volví vulnerable y límpido frente a todos los que guardaban la potencia del Niyama. Este momento había durado solo algunos segundos con sus ojos, pero para mí se transformó en una eternidad. Sentí a todos los Uzumgal saltar sobre mí con fiereza como animales desencadenados, para quienes no existe la moral, sobre todo cuando se trata de confirmar la culpabilidad de un ser que no comparte la opinión soberana. Después de este suplicio, Enlil, desengañado, puso el grito en el cielo mientras vivas protestas llenaban la sala. Lo que nos has develado es elocuente, Nudimud, riñó Enlil. Sin embargo, no estoy convencido. Nadie se deja engañar. Posees grandes poderes y habrías podido adiestrarnos muy bien proyectándonos información voluntariamente alterada. Tus poderes y tu retórica no te serán esta vez de ninguna utilidad. La asistencia pareció respaldar las observaciones de mi Alacni, lo cual me dejó una sola alternativa. Sin siquiera pensarlo, comencé a develar la intención de revelar mi nueva fisionomía. Ninma se levantó bruscamente y salió de su silencio. Ahórrate este inconveniente, hijo mío. Yo te creo. Namu ha hecho grandes prodigios en tu persona. Veo que estás muy potente, has visto a través de muchos misterios. Además, ningún hombre podría portar el augusto cristal sin haber recibido el santo sacramento de las Nindigir y la entronización de la maestra de la vida. Le confirmo a la asamblea que Nudimud es también Barak de los Ugamus, pueblo de la serpiente. Debido a sus funciones, él es el único intermediario reconocido por las leyes Nindigir entre los Unumgal y el Eterno Femenino. Cada uno de nosotros le debe el respeto y la lealtad. Pisotear este compromiso sería negar y retar el antiguo sistema Mautum. Que las Nindigir aquí presentes, estén informadas, y que no lo olviden nunca. Sin embargo, debo. An se levantó bruscamente, lo que provocó que Ninma parase su discurso sin previo aviso.
Mi creador se unió a Enlil en el centro de la sala mientras mostraba un tono de satisfacción. Nigma estaba en medio de las gradas. Escuchamos sus brazaletes chocar rítmicamente unos contra otros, revelando una emoción apenas contenida. Bueno. Que todo esto esté escuchado, lanzó An. Pido a mis hijos Nudimud y Enlil ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de estos hechos. An volteó entonces la cara hacia Nigma. Sus ojos se oscurecieron repentinamente. Nudimud tiene razón. No tomes riesgos inútiles y permanezcan solidarios. Nigma movió la cabeza negativamente. Estando detrás de ella, pude ver su rostro, pero podría apostar con seguridad que sus ojos brillaban. La sala se llenó de susurros. En la parte inferior del anfiteatro, donde estaba sentada con los Ulumgal, Nigma se sentó precipitadamente, no pudiendo expresar lo que la atormentaba. Sentí una sensación extraña, una especie de benevolencia para esta sacerdotisa cuya cambios de humor y pertinencia me afectaban gradualmente. Por alguna razón inexplicable, el tiempo pareció congelarse repentinamente. Apenas An terminó su discurso moralizador sobre la cohesión entre los Jinabul cuando recobré mis sentidos. Ansar se levantó repentinamente con una sonrisa y se dirigió hacia el oratorio. Mi creador abandonó la escena central, pero Enlil pareció querer quedarse. Ansar tuvo que sacarlo lanzándole una mirada firme. El creador de An se dirigió a la asamblea. Mi hijo, An, eres muy complaciente. Sin embargo, debo dar algunos detalles sobre las acciones de Sam Nudimud. Ellos entran en la fase Santana 107 de la Divina Asamblea Upsulkina. Que Kyulutim Digir Rene 108 sea testigo de la traición de uno de los nuestros. 107, recordatorio. Las Santana barra Sandan son arboricultrices, horticultoras, los herbolarias y jefas de las plantaciones Jinabul. En general, el término fue utilizado por sacerdotisas Sandan y por los varones Santana. Volveremos a hablar de los Santana barra Sandan en el segundo libro. En primicias, se destaca, a pesar de todo, la analogía entre el término español Santa y la sumería Santana. La descomposición de Santa Msa, la lengua matriz de la Samautun, da la reina, o señora, de la creación o Santa la reina de poder o Santa reina del hombre. El control de la creación o el poder, creador, es coherente con el papel de arbolista, horticultor y botánico, la augusta función de las estrellas oscuras en la tierra. Veremos que Sandan barra Santana del Génesis eran los guardianes del jardín sagrado Edin, o Edén, donde los hombres cultivan alimentos para los dioses Jinabul. 108, esta terminología fue usada por los dioses y los sumerios para expresar el lugar de la creación de los dioses, es decir, donde se produjeron los Anuna de Dukku. La audiencia dejó su sonora animación. Una de las puertas a lo largo del escenario central se abrió y reveló a una Santana de paso orgulloso, cuyo paso singular la diferenciaba de nuestras otras sacerdotisas. Nuestras expertas en plantaciones portaban una peluca de fibra vegetal de un cabello rojo brillante que cayó en rizos sobre sus hombros. Sus ojos eran de color rojo destacados por una característica línea gruesa de col que le llegaba hasta las sienes y su boca estaba teñida con henna rojo. Llevaban un conjunto compuesto por una blusa y una falda blanca, ceñidas a la cintura por un cinturón de cúsic delgado. Por último, sus pies estaban calzados en zapatos cerrados que separaban y cazaban el dedo gordo del pie. Sus suelas eran altas y gruesas, lo que les permite adentrarse en cualquier terreno. La Santana también llevaba un alto tridente plateado en la mano derecha. 44. Signo arcaico sumerio con forma de horquilla utilizado para designar a las Santana o Sandan, jefas de plantaciones, herbolarias, horticultoras. Este signo se corresponde a la partícula gal que se utiliza para designar a altos dignatarios y también para formar la expresión de jefe de Ansar. Abordó a la Santana con tono firme. Nindigir Seet, le dice, repite a esta asamblea las observaciones que fueron sopladas a tu lugar en lilas y algunos usted, días. La Santana respiró calmada y en dominio de sí misma, sin embargo, levantó la cabeza y miró furtivamente a Damkina. Me veo obligado por el secreto y no puedo ridiculizar a Mieres, reina, de quien soy el siguiente. Ansar pronto perdió la paciencia y elevó el tono. Munus, hembra, Seet, tú debes respetar esta asamblea y decir la verdad.
Revela lo que Sam-Nudimmud encargó al conjunto de Santana. La experta en plantaciones señaló con el dedo para acusar a Enlil. El lugar Enlil ha perdido nuestra confianza, le espetó ella. Esto que ha sido divulgado por descuido solo muestra su discreción. Acusó a Enlil de alta traición contra los Nindigir, le acusó de utilizar a la Samautun para su beneficio propio. El lugar Enlil se ha acercado a nosotros solicitando nuestra confianza. Le acusó de crear discordia entre los Jinabul para provocar disensiones internas, ya que solo la guerra le permitiría alcanzar el poder supremo. Enlil se levantó profundamente ofendido. La reacción de Ansar sorprendió a toda la sala, hundiendo a todos en un sopor sin precedentes. Pobre imprudente que eres. Pequeña Erun, esclava femenina, tus difamaciones son estériles como tus tierras. Te voy a dar la lección que te mereces y que tus compañeras recordarán toda la vida. Sus declaraciones crearon una atmósfera asfixiante que obstruye todas nuestras energías. Ansar vertió la potencia de su llama sobre el pobre Seth, que recibió una descarga que la tiró al suelo. Yo estaba congelado de pavor. Con los nervios crispados, Mamitu se levantó de un salto, exclamando. El Marduku también se aplica a Ansar. Hablando del M43, Ansar está ligado al Marduku y a la carta prescrita por Mamitu Namudamkina y Sam-Nudimmud en nombre del pueblo de la antigua serpiente. El Marduku acumula el infinito saber y razón de la Samautun. Todo Anuna y todos los responsables de los Anuna que transgredan las directrices del Marduku y que ridiculicen a la antigua serpiente o a sus Nindigir se enfrenta al decreto 32. El decreto 32 establece que la Samautun y sus líderes tienen un derecho de justicia ilimitado para solucionar cualquier problema que pudieran encontrar los varones Jinabul entre sí o con otras naciones. Ansar se detuvo en seco y al cuerpo inanimado tendido en el suelo. Levantó la vista hacia la asamblea, Mamitu prosiguió. Ansar está en desacuerdo con la antigua serpiente. El M43 añade que las sanciones incurridas para los Anuna y sus líderes podrían resultar en el encarcelamiento o la muerte. Ansar levantó los brazos en el aire y usó un tono sarcástico. Pues que así sea. Castígame a mí. Setir, la sacerdotisa principal del plan agrícola, se puso de pie y exclamó. Yo acuso. Todo el conjunto de nuestras Nindig se puso de pie y comenzaron a denunciar todas la misma sanción al unísono. Ansar, totalmente sorprendido, respondió que le pasaba por el cuerpo. Al oír estas palabras, y la asamblea umgal se levantó con un ensordecedor estruendo. La situación era caótica y la amenaza era terrible. An levantó los brazos para ser oído, la asamblea disminuyó gradualmente. ¿Qué busca la antigua serpiente, y sobre qué base lo hace ahora? Su reino ya no existe más. Su inconfundible encarnación, Tigeme, Tiamat, y su divina ejecutora Mamitu Namu, ya no viven juntas. El ideal de Amautun Nalulkara acompañado de su dudosa conciencia moral y sus rituales es más descarada. No queda nada de la vieja creencia Nindigir. Las Amautun nunca entendieron el culto que siempre ha impulsado el progreso social. En la actualidad, las Kaditu están contra la ideología liberal encarnada por la antigua serpiente Mamitu Namu y Ninma. Las vacas celestiales aquí presentes, las divinas guardianas del reino de la antigua serpiente, se sienten realmente cautivas entre los machos Jinabul. No, ya que sabremos proteger las notas preciosas que están incluidas en la antigua creencia Amautun. Así que no es que Ansar tenga un problema con la antigua serpiente, sino que esta última es la que ya no reconoce la decadente ideología de Nalulkara. Yo estaba en contra de la idea de ir a la guerra contra nuestras sacerdotisas, nuestra propia raza, nuestra propia sangre, pero no hasta el punto de seguir quedándonos con los brazos cruzados a esperar que seamos masacrados. Un diluvio de fuego caía sobre nuestras cabezas, y no podía correr el riesgo de subestimar mi acción Kuku de Tiamat. La ideología de mi creador de manipulación no se equipara con mi filosofía, sin embargo tomé la palabra para alertar a mis semejantes de lo que cabía esperar en breve. Tiamat encontró aliados entre una minoría de Kaditu. Su objetivo era la limpieza de este lugar, de eliminar permanentemente Umgal, y sobre todo a los Mujer, los Anuna que personificaban un peligro permanente para ella. Que nadie se deje engañar entre los Nindigir, Tiamat y sus aliados no harán ninguna distinción entre los nuestros. No habrá trato preferencial.
en tanto que Barak Teugamus, pueblo de la serpiente, así que recomiendo hacer frente a los machos Nindigir Jinarabul. Como ya he dicho, la única manera de resolver esto es permanecer unidos. Ansar aprovechó la oportunidad para hablar de nuevo. Estaba desesperado por contribuir al éxito de su causa. Bien. Que explique las extrañas desapariciones de Nudimud y las tomas de rehenes de custodios Mimino en los diversos Dhiranas. Vamos a ser indulgentes con nuestros hijos y tendremos fe en su sentencia, ya que nos aportan importante información y esto alega en su favor. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ti, Nudimud. Aceptamos la increíble llegada de Tusnungal. Esto ha creado una cierta discordia en la asamblea. Pensábamos que habían venido a espiarnos. Sin embargo, Namu ha sabido convencernos y abogó por la causa de sus planificadores. Tu compañera piensa que el gesto de Tiamata significa una ruptura entre el sistema de Upsukina y el de Anduruna. Hijo de An, con el fin de demostrarnos tu inquebrantable fidelidad inquebrantable para hacer valer su superioridad sobre nosotros como un descendiente del linaje real Umgal, y tu función de soberano del Hamus, pueblo de la serpiente, te pedimos que tomes tus responsabilidades yendo delante del combate. Nudimud tomará posición alrededor de los ambientes de la seca boreal del Dooku donde las tropas se reúnen ahora para la batalla. Nuestros hijos estarán acompañados por sus Nungal emplumados. Que nuestros planificadores demuestren su lealtad poniéndose en marcha contra el opresor. Tiamata desea apoderarse del Upsukina ganando la batalla de Dooku. Conocemos sus tácticas, que le gusta atacar rápidamente por el cielo y luego participar en batallas campales en el suelo. Es imprescindible cortar las vías aéreas de Dooku. Mientras nuestros hijos le retira del cielo, y solo cuando la batalla está activada, revelaremos nuestras tropas dispersas en Upsukina y crearemos la derrota de nuestro Eres. Que el noble Saam Nudimud, quien sabe cambiar los lamentos en jubilaciones, se ponga a la obra ahora mismo. Un suspiro de alivio se escuchó en la sala. La decisión de Mikuku de permitirme reposicionarme políticamente dentro de los Jinabul, pero estaba claro que también me puso en una situación difícil. Los Nungal y yo íbamos al matadero. ¡Qué burla! Todo lo que ordenó la creación de mis hijos desaparecería. Tiamat no sabía el número exacto que componía el ejército que nos esperaba en Upsukina, pensábamos que era por esta razón que habíamos enviado a los Nungal con los alimentos. Con el fin de que se distribuyera entre los Anuna combatientes. Nuestra reina poseía una determinada forma de honor, deseaba gozar de un triunfo indiscutible y no quería debacle de una victoria desigual. Nos levantamos en medio de esta pesada atmósfera de contraste. Vi la fina silueta de Nima escondida entre los Unumgal salir de la sala rápidamente. Yo quería gritar que los Nungal no estaban preparados para esa misión y que todos serían sacrificados innecesariamente. No hice nada, nuestros comandantes sobre los derechos de paternidad fueron implacables. No podía ir en contra de una decisión tomada acerca de mí por uno de mis Kuku en una reunión divina y por lo tanto tuve que obligados a aceptar la alianza forzada de los Ansar. Era, de alguna manera, el precio de la victoria. Los Ninjidir me hicieron reverencia como si fuera a hacer un último homenaje. Los Umgal me miraron fijamente a los ojos, An solo fue a mi encuentro. No me decepciones mi hijo, me susurró, dándome un abrazo, el primero de su existencia, sin duda porque tuvo miedo de ver materializarse mi derrota, ya que de fallar, mi creador sería el siguiente que ofrecerían a la primera línea del combate aéreo. Descendí los escalones uno a uno y me incorporé a Mam en el centro de la asamblea. Nuestras sacerdotisas rodeaban el cuerpo inmovilizado de Seth, la santana víctima de la locura de Ansar. Su mirada fija parecía mirar la eternidad, sus ojos estaban húmedos. Los reconocí de inmediato porque eran verdes. Pertenecían a la sacerdotisa que me dio su Santa Unamtila, planta de la vida, en la iniciación del fuego de As. También fue una de las 3 Nindigir que estuvieron presentes durante la inducción de mi entronización, no me había dado cuenta de que esta era la sacerdotisa designada de mi compañera. Mamitu obviamente se había rodeado de sacerdotisas iniciadas que conocían los grandes principios de la vida. El nombre Seth se traduce en el silabario MSA, me confirmó su función de Santana, el precursor de la tierra arada. Mami parecía afectada por su condición. Ella la sacudió llamándola Seth, queriendo decir precursora de la vida o fuerza vital en MSA.
Todavía era posible reactivar sus centros de energía, sus Muladhara y Anahata Sagra eran los únicos, y se estaban agotando. Nunca he usado esta técnica, pero yo sabía que era capaz de usarla a través del niyama. Sin pensarlo, coloqué mi mano derecha sobre la frente de la sacerdotisa, sus músculos del pecho se contrajeron. Un profundo gemido salió de su boca y sus ojos volvieron a la vida. Me levanté solo para encontrar problemas a mi alrededor. Todos me miraron como si hubiera hecho algo increíble. Ansar, Enlil y un puñado de Miminu, que todavía estaban en la escena, asistieron a la escena en el fondo. Un fuego invadió los ojos de los Ansar. El entusiasmo de la Samautun fue obligado a disminuir, lo que incitó de golpe a señalar que Nudimud realmente sabía cómo cambiar los lamentos en júbilo. Damkina tomó mi mano y me atrajo con fuerza a la salida. Ella me llevó en medio de la multitud y me llevaron a un jardín de flores perfumadas con olores fuertes. Ella, que aún podía mantener la compostura, comenzó a tartamudear en todas las direcciones. Yo nunca la había visto en tal estado. No muy lejos de nosotros, sentado tranquilamente en un banco de piedra, observándonos, Nigma nos acechaba bajo la amable sombra de un cedro. Su profunda mirada nos paralizó como un rayo. Ella no había perdido nada de su misterio, Nigma parecía preparar algo. Después de una breve vacilación, se nos acercó a un paso delicado. Quería darte las gracias por permitirme escuchar a Enlil, dijo. Me entretuve mucho con él. Es brillante, puedes estar orgulloso. Sin embargo, tu Alakni es muy obstinado, su deseo de suplantarte es tenaz. Tenemos diferencias y no estoy seguro de que pueda retenerlo indefinidamente. En reconocimiento por su gesto hacia mí, debo revelarte el secreto que te prometí revelarte. Le hice saber que no había acuerdo sobre esto, pero ella insistió. Soy una Nindihiri y juré en Nalulkara, todo esto ha ido demasiado lejos. Podemos oír mis palabras, pero no es grave. Este secreto es conocido por todos los Ulungal y no veo por qué habría de esconderlo por más tiempo, especialmente en lo que te afecte directamente. Tu afiliación con los Abgal de Gaxisa, Sirio, sin duda, se desprende tanto física como internamente. Tus debilidades y errores reflejan las virtudes de estar en movimiento. Llevas en ti habilidades propias innatas para cautivar a tus Kaditu y Kuku. Son estas mismas habilidades las que hicieron de los Abgal emisarios de elección en nuestra galaxia y que les ha permitido volver a revivir a la Mamitu hace unos minutos. Como puedes ver, yo lo sé todo. Creo que ni siquiera conocen la historia de los seres de Gaxisa, Namu debe informarte en breve al respecto. El Abgal como tú no puede derivarse de una muestra genética Abgal. Tu creador, por supuesto, te ensambló a partir de sus genes, por lo que posees tanto la fisionomía de ciertos de tus Kuku y sus habilidades, pero sobre todo te legó casi el 65% de los parámetros de tu madre consanguínea. Conozco a esta persona y tú la conoces también. Nigma miró Damkina. Tu creador se ha apoderado de la genética Nalulkara con el único propósito de crear un ser humano completo a su gusto. Mamitu Namu Damkina, no solo es tu eres, reina, sino que también es tu ama, madre. Es por eso que te le pareces tanto y es también la razón por la cual su ritmo biológico se sincroniza con el tuyo. Eso es lo que tenía que revelarte. Ah. Me olvidaba, si quieres conservar tu vida y salir con vida de la trampa que te preparó Ansar, cuando estás ahí arriba, frente a Tiamat, te aconsejo que seas fiel a ti mismo. Os dejo ahora. Me sorprendió no enojarme. Enojarme porque era, después de todo, mi creador, el destino. Mamitu había expresado varias veces que era mi destino el que había elegido, los Kaditu vinieron de otros lugares para confirmar esto. En cuanto a An, me parecía de pronto más agradable. A la luz de estas revelaciones, la profunda misoginia de mi creador ya no me parecía tan concreta.